Tantas cosas para hablar, señoras y señores, tantas cosas para hablar. Primero le queremos agradecer a Leo Pillows, que hoy está con nosotros. Y le pedimos perdón de antemano. Por supuesto, pero gracias por venir, Leo. ¿Quién pudiera tener esa cabellera, Leo Pillows? Aquí está con nosotros, tenemos un vuelta y media por delante. Jirafa, ¿Qué? feliz año nuevo. Ay, feliz año nuevo. Pensé que me ibas a decir estás. Vos No, estás. Digo, no. no lo hablamos. Feliz año nuevo. Feliz año Feliz nuevo, año chicas, nuevo. chicos de este programa. Hoy es 1 de marzo, empieza Sí. el año con un feriado raro porque se parece entonces al año gregoriano, que empieza con un feriado. Exacto. Decimos feliz año nuevo como una expresión de deseo, ¿no? Claro, que porque- sea un feliz año nuevo, no porque sea particularmente muy feliz, Ajá. Generalmente, en lo Y general, está pero complejo el mundo. es un deseo. Feliz Es un deseo, año nuevo. por supuesto. Y tenemos esperanza con que sea feliz. Sí, la claro. ilusión no te la quita nadie. No, por eso digo, Nadie. es un hermoso deseo, como cuando brindamos y decimos salud. Ahora lo supuesto. pensás, pero era automático. Es verdad, pero nosotros... Que bueno, a Stan Rabio le pelamos la Eso, frente. eso. La frente la tenía peluda, Al le ser pelamos la frente. paranoico y tener el dolor y la angustia presente, Claro. cuando Stan River nos dijo salud, dinero y amor, nosotros preferíamos salud, se nos rió en la Se cara. nos rió en la cara, muy prepandemia, ¿eh? Hay que aceptar que después lo reconoció. Sí, En la obvio. pandemia dijo, tenían razón. Tenían razón. Sí, bueno, igual. Sin salud, el dinero y el amor lamentablemente te ayudan, te ayudan. No, te si ayudan. tenés trabajo, hay un montón de deseos que querés pedir, pero el primero tiene que ser salud, sí o Salud, sí, porque sin salud. ese no están los demás. Y también, si vivimos en este mundo y aceptamos las reglas del mundo en el que vivimos, sin dinero, tu salud se puede ver perjudicada antes de tiempo. Por eso, entonces salud tiene que estar garantida por el Claro, deseo, por la claro. soplada de vela, por pasar abajo del tren, de la manera que vos quieras Claro, pedir claro, ese deseo. No se puede, Perfecto. ¿no? Sí. Y después los otros dos lo que quieras. Ajá, acá estamos, señoras y señores, muchas cosas para decir. Puedo hacer, es feriado, ¿no? Es feriado todo el día. Está terminando el feriado, vamos Sí. a hacer el valió la pena, Sí. porque hay gente que se fue a la costa, que se va a una quinta, se va a Sí. un club, se toman el fin de semana. Yo creo que este valió la pena. Valió la porque pena. Son 2 días. Está bien, pero hay que Entonces, saber qué preguntas hacemos siempre. ¿Cuántos Tránsito. kilómetros hiciste? ¿Con quiénes fuiste? ¿Cuántos tanques? O sea, si económicamente Claro. rindió, si hicieron el amor. ¿Cómo si- estaban las instalaciones donde fuiste? Esa es clave también. Claro. Te prestan una casa. Está divina Sí. la casa, no tiene luz. No tiene luz. Llegás, no tiene luz. Si comieron rico, si había wifi. Ajá, el No son- nos clima. olvidemos de cuánto tardaste en ir y en volver. Sobre todo. Exacto. Eso, la vuelta te define también Y la lo vuelta que te pasó. liquida. Exacto. Los Y dos no- te pueden liquidar, pero la vuelta más. Y no nos olvidemos de me entraron a robar 3 veces, te escracho en Facebook, te Igual- escracho en Instagram, ¿se acuerdan de ese ¿Se audio? acuerdan? Sí, hermoso. Qué cabeza tenemos igual, ¿no? Pensando en todo lo negativo. Sí. Hay gente que dice, se va 4 días y tal vez te dicen, no, llovió un día, tardamos mucho. La Claro. casa no está buena, pero la pasamos bien igual. No, pero Genial. Yo como- no tengo esa capacidad, lamentablemente. Pero como tampoco somos de irnos en escapadas, porque por lo general trabajamos los feriados, nos gusta saber desde ese tema tan lindo de los auténticos Ajá. decadentes si valió la pena o no. Los esperamos entonces en el 11-6... No, en el... 116861-1043 para dejarnos audios. Y si no, 4775-6688. Ahí Me parece está. que bien le habla. 47756688. Me empecé a caer. Es verdad. Y si no nos tomamos el fin de semana largo, nos quedamos. Decimos, Claro. claro, no me voy a ningún lado. No me- Si no trabajamos, Ah, si, bueno, si nos turnamos claro. para faltar, preferimos quedarnos. Por ¿no? Casi supuesto, siempre. yo, o sea, no tomármelo y estar en mi casa, me muero. No escucho el programa, no quiero. No, por supuesto. No, no se no, escucha. no. No, pero si me lo hubiese tomado, te vuelvo mañana. No, claro, Porque también. tenemos también la posibilidad, si bien solemos no tener feriados, ahora tengo también la posibilidad de algún día llegar justo al programa e irme el día después que toda la gente, la supuesto. mayoría de la gente volvió. Pero tenés teatro también. No, estoy lleno de actividades. Claro. el fin de semana. Si cancelás una, tenés que volver por la otra. Sí, nadie te obligó. ¿Ok? No, Hola, nadie te lo obligó. elijo todos los días, Sí. ¿sabes qué? Y acá estás cobrando en euros. ¿eh? En euros, sí. Bien. 3 euros, que son una fortuna. ¿eh? Pero en el teatro en patacones, entonces ahí empata. Voy empatando. Hoy viene la Romy. Viene la Me Romy. encanta que venga la Romy, es compañera nuestra, está trabajando en De Acá en Más con María O'Donnell. Muy divertida. Y es muy divertida, es muy graciosa, es talentosa y la queremos conocer. A Claro. ver qué tiene para decir, que se nos presente la Romy. Así que la vamos a recibir con los brazos abiertos. Por supuesto. ¿Está bien? Sí. Bueno, vi Yesterday, que no la había visto. ¿La no viste me- vos, Jirafa? Sí, claro. Bien. Me interesa Paula. mucho saber qué opinas. Bien. ¿En qué condiciones la viste? ¿Con hijes? La vi con mi hijo, varón. ¿Con celular en la mano? ¿Con distracción? No, porque trato de a él darle el ejemplo. Sufro, no es que... Sí. digo, es re A veces fácil. viste que lo pones abajo de un almohadón y desbloqueas ahí, que él no te ve a ver, pero vos ves. ¿Haces eso a veces? Sí, a veces se hace Yo eso, lo pero hago. ya están grandes mis hijos. Sí, claro. Bueno, con mi hija ya no la duermo, tiene 14 años, Jirafa. ¿Y A ver, qué te pareció? ahora te cuento. Dale. Ahora te cuento. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Agustina, Agustina. ¿Qué día cumplís años, Agust?
27 de febrero. 27 de febrero es mío, pero ya lo tenemos. Igual que Betty. Agus, contanos todo. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo la pasaste y si valió la pena? Fuimos con mis amigas al Delta en Tigre, que era la primera vez que íbamos. Y nada, éramos 5. Y la verdad era que la casa era bastante mugre, pero fue muy barato. Tipo, pagamos 3.000 pesos cada una por 3 noches, realmente muy barato. Muy barato, Ah, sí. es una carpa agujereada ese Sí, precio. agradecé que había un techo, Agus. Una amiga decía que era un camping 5 estrellas para ella. Claro. Estaba muy buena la casa realmente, pero era una lástima que estaba descuidada, estaba muy sucia. Y por eso te cobran eso, Agus. Sí, sí. Claro. Bueno. ¿En qué bueno. sección estaba Agus? O sea, ¿cuánto hicieron en lancha colectivo Buena o en transporte Bastante. fluvial? Tardaba 1 hora y media, pero era en el Arroyo Antequera. Alejandro. Lindo arroyo. Es lejos. Era lejos, pero o sea, estaba lleno, donde todo, había vecinos y demás. Ah, bien, bueno. bien, bien. ¿Y cuántos años tienen, Agus? Yo cumplí 25 el domingo. Ah, muy y mis amigas también 26, 25 y la más chica tiene 23. ¿Y pudieron machear con otra gente, con chicos, con chicas? Bien, se va. Machear. No, o sea, es medio difícil porque si no Claro. tenés lancha o manera de cruzar. Pasaba la lancha Claro. Tinder, la lancha, Claro. la lancha Linda lancha Tinder. macheadora. Claro. Exacto, en donde estábamos nosotras había 2 casitas más, en una había una pareja que ni los veíamos. Claro. Estarían copulando. Ajá. Y en la otra casita había 5 chicas, pero no socializamos mucho. Igual la primera noche llegamos Muy bien. y se nos cortó la luz. Muy mal. Y Pero nos eso pasa quedamos mucho en el sin Delta, agua. dicen. Es linda para película de terror esa. Claro. 4 chicas, ellas no sabían. 5 eran. 5. Se les cortó la luz. Ya, si había 4 era un problema. Claro. Agus, ¿valió la pena o no valió la pena? Valió la pena y nos quedamos sin luz y sin agua por más de 24 horas. Claro. Claro, Un hay que montón. ver en qué condiciones vive acá en la ciudad. Claro. No, pero está Eso. bien. Pero pienso, 25 años, 5 amigas, está Está todo bien. Está todo Es bien. anécdota. Es anécdota. ¿Quién se baña en el Sí, Tigre? re. Nadie. Agus, ¿y se metieron al agua? No. Algunos se corriente. meten. Algunos Hay se corriente. meten. Hay corriente. Sí. Ok, bien. A mí, Sí, hay que tengo corriente, miedo la al gente agua. se metía. Bien. ¿Trabajás mañana, Agus, o estudiás? Sí, laburo, mañana laburo a las 9, pero igual trabajo desde casa, por Bueno, suerte. igual más allá de eso me parece inteligente no volver sobre la hora. Esos que mañana se tienen que despertar a las 6 y llegan a las 12 de la noche. No. Y mañana vas roto, hermano. Es como... Pero disfruté hasta el final. Sí, tengo 47 años, es eso. Agus, un claro. beso grande, gracias por llamar. Beso a ustedes, que estén muy bien, los quiero. Muy bueno el Te queremos. programa. Chao, Muy buen chao. programa. Muy bueno programa. Muy Vi bueno. Yesterday ayer. ¿Qué te pareció? Vi Yesterday. Hago una breve sinopsis para Sí. total, como dice el Chacal siempre. Público se Spoilear es renueva. otra cosa. Claro. Ah. Hay un músico que no le va muy bien Ajá. en la música y de repente hay un apagón en el mundo y la gente se olvida que existieron los Beatles. No sabe que son los Beatles. No sabe nada que No son es que los se Beatles. olvida, nunca existieron. Nunca existieron. Vos los googleás y no están. No están los Beatles. No hay, y otras cosas tampoco están. Claro. Pero ya eso es spoilear. Son chistes. Y el chico empieza a hacer las canciones de los Beatles, entonces, y empieza a ser un éxito. Esa es la película, después mírenla. Me gustó verla con mi hijo, sobre Sí. todo. No me parece una gran película, entretenida, la Sí. veo. La verdad que aparezcan las canciones de los Beatles todo el tiempo, garpa un montonazo. No, la idea me Porque parece bárbara. La idea es buenísima. Hay que ver cómo la sostiene, si te gusta cómo está sostenida. La Hay un par- resolución me parece muy mala. Sí, sí, muy sí. mala. Sí. Pero la película está bien actuada y están las canciones de los Beatles todo el tiempo. Claro. Y hay algunos chistes con Oasis, por ejemplo, Claro. algunos guiños muy graciosos. Muy gracioso. Y a mi Pero hijo le gustó. a mí me emocionó el tráiler. Me parece que el tráiler Estoy de acuerdo. es lo mejor que tiene. Que eso habla mal de la película, que el Pero hay que tráiler sea lo felicitar mejor. a la producción, que te Pero vende la película. la escena del tráiler me No parece me acuerdo cuál era. que el chabón tiene un accidente, tiene un diente roto, todo, pero tiene una guitarra ahí, le dicen los amigos, tocate algo, Sí. y él se pone a tocar como si tal cosa Yesterday, que es el Ajá. título de la película, y vos ves las caras de los amigos escuchando Yesterday por primera vez, claro. bien actuado, y a mí me pasó eso, como pensar eso, escuchar Yesterday por primera vez, y él para y le dicen, seguí tocando, como, no puede ser lo que estás haciendo. Claro. Y Y él los amigos le se queda dicen, como,
Él dice, es de los Beatles. Esas bandas de culto que te gustan a vos, le dice. Claro, a mí me encantó. no conoce nadie. En ese contexto también la vi con mi hijo y me pareció muy linda. Bueno, mi hijo la disfrutó también, entonces yo también. Y la verdad que suenan los Beatles todo el tiempo, está buenísimo. Está Ed Sheeran también, por Ed Sheeran, ejemplo. muy gracioso. Claro, hacen una competencia en un momento de, a ver, hacete un tema vos y un tema yo, y él te toca unos Beatles, y como ganaste vos, obvio, pero... Ed Sheeran tiene su tema en el ringtone. Claro. Y después actúa, no Jimmy Fallon, el otro. El auto. Jimmy Kimmel. No, el del auto. No, el de Carpool Karaoke. Ese, Claro. Corden. James Corden. James Corden, ahí está. Para mí te invita la película a que pienses en escuchar por primera vez algo que Claro. tenés súper escuchado, pero con detenimiento. Como Suena imagínate bien, eso. suenan bien Sí, las suena canciones bien. A y mí me escuchás, gusta. por ejemplo, ¿te acordás que Help es un temazo, por ejemplo? Es un temazo. Lo tenés tan repetido que te olvidás Claro, que es un claro. temazo. Help es un temazo. Claro. Una pelotuda es lo que estoy diciendo, Sí, pero, claro, pero eso de para mí tanto esa es. escucharlo te olvidás que es un temazo. Claro. Porque es un tema muy trillado, pero es un temazo. Claro. Mirala con tu hijo, habla. Sí, no, las... Mirala con tu hijo y Dale. es una orden, ¿no? Ah, No, que- te doy una orden. Sí, sí. Perfecto, sí. Ok. Ya me reacata las órdenes. Bien, Benito. ok. Me tiene Ok. miedo. Pero está bien para verla con Bien. ella, para mí. Bueno, ¿valió la pena o no valió la pena? Este fin de semana, Sí. para mí, Sí. Hiciste de Re. todo, habla. 100%. ¿Cómo te gran fue fin de anoche semana. en el Paseo de la Plaza? Excelente, lindo. La gente Bien. está volviendo al teatro, no solo a ver Inestable, también Ajá. lo vi en Frágil y en todas las salas está como linda afluencia de público, contentos todos. Buen Y fin de todas. semana tuvimos Muy en bueno. los teatros. Oblap vuelve a estar este sábado en el Paseo de la Plaza con Inestable, esto es cierto. Es cierto. En la sala Pablo Neruda, no se lo pierdan. Y vuelvo a estar el viernes en el Maipo con Frágil. Me quedan 2 viernes nada más. Dos viernes. ¿Qué Este voy a último. hacer después? ¿Qué vas a hacer? Bueno, tengo fechas de giras acá que en cualquier momento doy. Y veré después en Buenos Aires. Claro. No estoy para alargarla todavía. Es que no, ¿y por No qué? estoy, pero viste que pienso eso todo el tiempo. No, es nueva. Ahora terminan 2. Ahora después vemos qué hacemos. ¿Y la Somos fecha? muy quisquillosos. Muy Ah, quisquillosos. ¿Y dónde son las insoportable. fechas? Tira alguna. No sé, viste que no se pueden decir esas cosas. de una Ah, película. pero es Netflix eso lo que no sé. Ah, ok. Tu vida sí. Sí. Tu vida, digamos, particular podés. Ay, las tenía por acá. Las Sos tu jefe aparte, ¿o no? Sos ¿Quién tu quién jefe. se va a enojar con vos si eso decís? es cierto. Si vos decís la producción, fecha. La producción. Ah, La fecha más cercana, Sí. ¿la digo o no la digo? Sí, Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué Es no? el 21 de mayo recién. Por eso falta un montón. ¿Y qué tiene? No sé el teatro, no la quiero decir por eso. Ah, bueno, está bien. Dice el teatro, andá a ver si la producción. Después, ¿para qué Claro. meterme en lío? Bien, bien, bien. Bueno, sábado 21 de mayo. Bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Y sí. ¿Cómo están? Bien, ¿quién habla? Normal. ¿Quién es? ¿Quién habla? Ay. Carajo. ¿Quién Sos habla? vos, sos vos, sos vos. Sebastián. Vos Acá de sos- Seiza. Sebastián, ¿Cuántos ¿cuántos Sebastianes Sebastianes este escuchan programa? este ¿Qué programa? día cumplís años, Sebast? El 14 de junio. 14 de Mío. junio Oblap. es de Oblap. No y lo no lo tengo. tenemos. Vamos. Tenemos 14 de junio. Sebas, Vamos, Oblap. contanos todo de tu fin de semana, Sebas. Re valió la pena, Seba. Porque qué? la verdad que soy murguero y volví este año a los carnavales. Ajá. Después de la pandemia y todo este mal trago que nos tocó en la vida. Así que nada, la verdad muy contento y recontra valió la pena. Qué bueno. ¿Y dónde ejerciste tu murga? Estoy yendo a ejercer ahora por último día en Quilmes, una murga llamada Los Apasionados de Quilmes, la verdad que buenísimo. Bien. Disfrutaron mucho esos 4 días, lástima el sábado que no llovió, pero bueno, No estima a nadie, maestro. ayer y hoy también se va a disfrutar demasiado. Te hago una consulta técnica. ¿Puede haber más de una murga por barrio o hay pica? No, todo lo contrario, en Quilmes Bien. tenemos un colectivo murguero en el cual formamos parte de casi más de 10 murgas, así que todo lo contrario, Oblap. Es una ciudad Quilmes también, es más. No, pero viste como estaban los Sí. tal de tal lado, pensé Claro. que por ahí medio era como Los la franquicia de la NBA. ¿Qué haces en la No, murga? no. Exactamente, ¿qué haces en la murga, Sebas? Yo sinceramente soy como si fuese un comodín, hago de un poco de todo, o sea, no en sí en una salida, sino que capaz que toco, bailo, me disfrazo de fantasía, saco una bandera, o sea, Bien. lo que haga falta. la ¿Eso verdad es que- porque sos muy talentoso o porque sos medio Lope? No soy medio loco, sinceramente, pero en realidad me gusta abarcar todos los ámbitos. Bien. No, y se te escucha no me apasionado, le considero pone talentoso garra. para nada. Pero le pones, ¿Cómo? le pones mucha garra, se nota. Sí, trato de que todo el mundo se contagie de lo que uno hace, así que eso está bueno. Sabés que siempre el chiste es cómo molestan las murgas, que cuando cortan las calles la verdad que nos molesta a todos, ¿para qué lo vamos a negar? No lo neguemos. Pero me tocó ir a cubrir a Gualeguaychú un carnaval
Espectacular la pasé. Y también Tenía lo que habías hacer... tomado. Sí, y bueno, tal vez eso me ayudó. Tenía que cubrir, tenía que hacer una nota. Dije, che, termino la nota y me bajo. Me pusieron los, ¿cómo se llama? Espaldar. El Los espaldar. espaldar, todo. Otra Claro. época también, en cueros, haciendo nota. Hoy no haría todo eso. Claro. Y si no me querés- quise bajar nunca. No. Hice toda la... Lo trajeron hasta acá, Sí, en la sí, carroza. sí. Pero eso es Espectacular. carnaval, no es murga. No es murga. Tenés razón, Claro, es no, otra cosa. eso es comparsa. Comparsa. Pero si querés un Re día porteño, vas a Luis. invitarlo para venir y vas a saber y vas a conocer la adrenalina que tiene. Los funebreros el carnaval de- No, los bohemios de Villa Crespo, ahí está. Ayer jugó No, Quilmes. bueno, muy bien. Justo jugó Quilmes ayer con Ferro. Sí, 2-1 ganó al final, pero bueno, no simpatizó por el barrio, pero bueno, Ah. un poco mi corazón está ahí por nacer en el barrio. Muy bien. Pero bueno, mis Sebas, colores están en la capital. ¿cuáles son tus colores? Azul y amarillo, ¡De obviamente. Atlanta! ¡Vamos, Sebas! Todavía! Abrazo grande, Sebas. Gracias por Cortale ya, que no llamar. aclare, cortale. Chao, Listo, listo. Se fue, se fue. Chao, se fue. gracias. Chau, 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 No chau. dijo que no. Valió la pena, señoras y señores. Estoy en capítulo 2 de Bilardo. Sentí que tenía que decirlo. ¿Querés que te espere, Oblap? Yo ya lo vi. Te espero y lo comentamos juntos. Espérame. Bien. Jirafa, no lo vas a ver, ¿no? No, sí lo voy a ver seguramente, pero no, todavía no empecé. ¿Te esperamos o no? Sí, espérenme. Hoy veo el Pero para primero. comentarlo te digo Sí, después. sí. Espérenme Bueno, 2. dale. Yo lo- El viernes. La verdad le está yendo muy bien. Sí. Muy bien le está yendo Merecido. a la serie de Bilardo, al documental. Está en HBO Max. Y no lo empecé como contaba, pero dan ganas que le pongan Bilardo al Al predio de la predio AFA. de la AFA. Sí. Ya vos sí. Están haciendo campaña, sí. Claro. Me dan ganas de comentarlo, pero terminalo, Obla, porque si no, no tiene sentido. Claro, no lo Terminalo. comento. Son 4, ¿verdad? 4 capítulos, sí, Sí. son 4. Terminalo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches, 10 de febrero, Rodrigo. Muy bien, cuando llaman Muy así, bien. es mío 10 de febrero y ya lo está. tenemos. Ya lo tenemos. Rodrigo, Ah, ya lo tiene. ¿qué pasó con tu fin de semana? ¿Fuiste a Mirá, hasta el jueves andaba bastante descompuesto, pero nos decidimos a ir a Tandil, al cual llamamos medio tarde porque estaba todo ocupado y nos terminaron derivando, así como en un hospital público, a Azul, provincia de Buenos Aires. dónde? ¿Con quién fuiste, Rodri? Con mi no, pareja. fuiste a atenderte. Claro. No. Me fui a pasar el fin de semana largo, pero... Como utilizaste, que estaba descompuesto, dijiste Claro. derivar, pero no, está bien. Fuiste a Fue Azul. como un juego de palabras. Y sí, fuimos a Azul desde La Plata. Arrancamos con una reserva con un conocido de conocido. No sabíamos bien a dónde íbamos. Cuando llegamos, viste que cada pueblo, la zona de las vías del tren, de las estaciones, como la zona más antigua, medio Sí. tirada abajo. Bueno, el departamento estaba justo ahí, atrás de la vieja estación. Nos dio un poco de impresión, llegamos con lluvia. El sábado iba a haber corsos allá en Azul, suspendidos. El departamento, la verdad que es muy nuevo, casi todo a estrenar. Ujú. Pagamos alrededor de 15 lucas, no me acuerdo. Bien. Y nada, y no tocamos una olla, fuimos a comer. Yo tampoco toqué muchos salames y quesos, por más que fuimos de una escapada a Tandil. Azul, pero está a 100 kilómetros de Tandil. Sí, pero ya estábamos manija con que queríamos ir a Tandil Ok. y fuimos igual. Cuenta con Eh, 29 barrios, Azul, esto lo sé de toda la vida. Azul es muy lindo. Sí, no Ah, conozco sí. Azul. ¿Conocés Obra? Conozco Azul, sí. ¿Y qué hay para hacer? Hay mucha guita. Ajá, Y mira. como siempre, también gente que no tiene un mango, pero es una zona de campos y el cascos antiguos y qué sé yo, es todo muy bonito. Bien. Es una zona, no entiendo nada de campos, pero entiendo que es una zona muy rica. Almeida es de Azul. Almeida de Azul. Chapa Vargas, productor de Punto Caramelo, Mirá, es de Azul. Tiene una torre de 15 pisos ahora. El lío que habrá habido con esa torre y la construcción. No, me en la imagino. torre, si hagan la torre. Me imagino. Les dieron rebola al lío. ¿Y Sí. te sentiste bien después? No entendí si te fuiste sintiéndote mal o volviste. Antes de irme ya andaba un poco descompuesto, me tuve que recuperar prontamente y ya estando allá me sentía mejor, bien, viste, uno le manda la pastillaje. Y ¿Cómo te llevaste con tu novia, Rodrigo? Bien. bien, ella estaba a full con home office, yo soy Azul. docente, todavía no había arrancado a trabajar a pleno, así que tuvimos que aprovechar ese fin de también para estar Bien, tranquilos. vamos a apostar algo, ¿Hace A ver. cuánto están en pareja? El mes que viene cumplimos 10 años. 10 10 años. años. ¿Conviven? Sí, Conviven. Sin hijos. Sin hijos. sin hijos. Se fueron el jueves y... El- ¿Cuántas noches pasaron en Azul? Pasamos, Y Tandil. nos fuimos el viernes, pasamos noche de viernes, sábado, domingo, lunes
y hoy nos volvimos a la 4 media noches. mañana. 4 noches. 4 noches. Muy bien. Entonces, equipo. Sí. 10 años en pareja, conviven, no tienen hijos, pasaron 4 noches de vacaciones, digamos. Sí. Sí. ¿Cuántas veces hicieron el amor? No conteste, Rodrigo, vamos a apostar nosotros. Para mí lo hicieron 3 de 4. No porque sea el promedio que tienen en Capital, pero sí tenían muchas ganas y lo vivieron intensamente. Oblap, 2 veces. Para mí, ¿Sabes mira, te qué? digo, viernes no. porque llegaron. Y estaba el lugar, estaba No. medio dudoso, no les gustó el miedo, el tren, no sé. O puede ser que viernes sí, sábado no, domingo y lunes sí. Yo me voy a jugar por un 4. Lo Mirá. hicieron todos los días. Rodrigo, Sí, sábado, adentro. Bien, Julieta. Viernes no. Domingo No cuenta. y... Y lunes está dudando mucho. ¿cómo no te acordás, Rodrigo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue la madrugada? No, ¿qué hora era? No, sí, sábado, domingo, lunes. 3 veces, está bien. Es un buen promedio, está muy Buen bien. promedio. Bien. Muy bueno. Rodrigo, un abrazo, valió la pena. Un beso en la frente, no sé dónde Gracias. termina. Ah, Abrazo. qué gracioso, qué gracioso. Tranquilo, Seba. Pero no estoy descompuesto, mira vos. Ay, qué palabra horrible. Horrible. Es horrible. ¿Y cómo se le dice? No, no sé, no Bien. le dolía Yo un una poco. Semana Santa estaba muy complicado. Fui con muchos problemas estomacales y me curé comiendo un goulash. No, no es En así. un restaurante No puedes alemán. decir esto en la radio, no puedes decir esto en la Salí de radio. ese restaurante, estaba impecable. Inés no No, podía creerlo. Inés no. me decía, no Es- entiendo si sos superior o estás podrido. Bueno, las dos cosas, Oblap. Peto hace eso también. Claro. Cada vez que se siente mal, come Pero chocolate para ver si se sigue sintiendo mal Ay. o no. Me curé, lo maté. Bien. Maté al virus con goulash. Es La psicológico. panza te pide. Si te pide comer goulash, dale goulash. Dale goulash. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, buenas tardes. Carolina de Santa Fe Capital, ¿Qué día cumplís años, Carol? 18 de septiembre. Mira, 18 de septiembre de no lo jirafa, no lo tenemos. Carol, ¿qué hiciste el fin de semana y si valió la pena? Este fin de semana no, pero el anterior, pero valía la pena contarlo porque creo que me ganó todos los premios. Somos de Santa Fe Capital. Yo soy diseñadora, venía con una semana intensa de los útiles escolares y todo eso, haciendo diseño, diríamos. Y nos íbamos de vacaciones a Capilla del Monte. ¿Quién y quién? ¿Vos con quién, Carol? Yo, mi marido y mi hijo de 16 años. Hijo Bien. de 16. Bien. Exactamente. Y bueno, con todo el trastorno laboral y qué sé yo, 3 o 4 días antes se me puso en la cabeza que nos teníamos que ir a Santa Rosa de Calamuchita, Ujú. que ese era el destino. Bajé la aplicación del tiempo y todo para fijarme cómo iba a estar y qué sé yo. Le comentaba a mis amigas, no, nos vamos a Santa Rosa, qué sé yo. Cuando salimos el sábado a la mañana, pongo GPS Santa Rosa de Calamuchita. 20 kilómetros antes de Santa Rosa de Calamuchita, me dice mi marido, che, ya no tendríamos que haber llegado. Pusiste Santa Le Rosa digo- La Pampa. No, nos teníamos que ir a Capilla del Monte. Y me dice mi marido, ¿no tendríamos que haber llegado? Y le digo, no, faltan 20 kilómetros para Santa Rosa de Calamuchita. Me mira y me dice, ¿vos me estás jodiendo? Ay, A ver. él No, equivocó. le digo. Hermoso Si nos todo. vamos a Siento que es Capilla- mi familia. ¿Cómo? No termino de entender igual, ¿eh? Sí, salían por otro destino, iban a, Salieron ir por otro lado. iban a ir a un lugar y ella puso otro destino y dijeron, agarra por esta ruta, Ah, cualquier lado. A mí me podría pasar también. Sí. Claro, a mí me podría O sea, pasar de tranquilamente. Santa Fe teníamos que llegar a Altagracia y de Altagracia irnos para un lado y nos fuimos para el otro. ¿Y cuántas Porque horas yo- de viaje iban cuando se dieron cuenta de eso? Y ya llevábamos 6, No. o sea, ya tendríamos montón. que haber estado en destino, ¿Tenían reserva? teníamos reserva. Pará. No, lo peor de todo es que ¿Habías cuando pagado? pegamos la vuelta, ¿Habías pagado? ¿Habías transferido ya lo otro? sí, estaba todo pago. Te deja las todo puertas de desde- un divorcio esto. No, tengo un marido que me rebanca. Sí. La cuestión es que cuando teníamos que volver hasta Altagracia para poder retomar la ruta para Capilla del Monte, teníamos que pasar por Cosquín y nos comimos toda la cola del Cosquín Rock. Así que fue terrible, pero bueno, después valió la pena porque la pasamos súper. Bueno, visitamos vamos a hacer el lugares. análisis. ¿Dormían los tres en un mismo ambiente o dormían...? Sí. Ah. Chao, no hay nada que hacer de análisis. Pará, no. Pará, porque el hijo tiene 16 años y tal vez el hijo pispea, percibe, o se quiere sacar encima a los padres un rato y dice, me voy a caminar, me voy a caminar, y ustedes se quedan media hora y aprovechan. Entonces yo arriesgo. ¿Cuántas noches estuvieron ahí, Carol?
estuvimos 5 noches. Una vez lo hicieron para mí. Una vez. No, Oblap, Se toquetearon un poco, pero no hubo. Carol. sí. ¿Qué? Hubo intentos, pero nada. Oh. ¿Gané? Pero el intento porque apareció el nene. No, porque somos muy respetuosos del niño, porque ya está en edad, viste, que... Sí, no es muy raro. difícil, claro. ¿Viste? No, pero- Entonces nos desquitamos cuando volvimos. Ah, ok. No, pero yo chico decía, empezó a claro, salió con los amigos, con la novia Claro. y qué sé yo, entonces ahí con todo. dijimos, dale que va. Bien. Carol, valió la pena. Un beso grande. Gracias por ser como sos. Un beso, los adoro, gracias a todos. Linda. Vamos todavía. Termina fin de semana largo, señoras y señores. Hay gente que optó por partir a un club, a una quinta, a la costa argentina, al sur, al norte. Hay un país que podés visitar a lo largo y a lo ancho porque tenés puntos turísticos excelentes por todos lados. Y hay gente que dice, dale, vámonos, vámonos. Vamos. Y a veces un tránsito, un retraso, un lugar que no era como vos esperabas. El clima interno de la familia de ese grupo de amigos de pareja no estuvo tan bueno. Algo pasó. Algo, el auto. Claro, entonces decís, ¿valió la pena irse? A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Gerardo de Lanús, 20 de enero. 20 de enero es mío, Gerardo, y no tenemos. ¡Vamos! Vamos. Sí, lo llamé para el día de mi cumpleaños, pero bueno, no me pude comunicar. Pero hoy sí, Gerardo. ¿Qué hiciste? Hoy sí, y bueno, vengo a cerrar. Todos tuvieron un fin de semana hermoso, elocuente, feliz. Bueno, lo mío es todo lo contrario. Ajá. ¿Qué pasó? Lo mío fue, bueno, nos fuimos el fin de semana a San Clemente del Tuyú con mi pareja y el hijo. Gerardo, quiero decir, Pablo Fábregas veraneó toda su vida. Bueno, toda su Es vida no. personalidad destacada. Hasta los 17 años en San Clemente del Tuyú. En el balneario Lo Argo- compadezco muchísimo. Ay, Quedó no. marcado a fuego en uno de los lugares para no veranear. No. La boca se está Que te venga a volando. buscar, Oblap. El disco rojo, Argolla de Plata que se prendió fuego, la Plaza Pereira, uno de los, si no me equivoco, uno de los fundadores de San Clemente del Tuyú, pariente, bisabuelo o abuelo de Maya de Bowitz. Ah, bueno, Mirá qué ese bueno, dato- mirá, Sí. por mí podía haber estado Michael Jackson tocando en la peatonal y Es yo un peligro, la verdad era un No. peligro. Se está tocando Michael Jackson. Sí. En la peatonal prefiero que no. Marche preso. Yo la pasé muy mal, chicos. ¿Por la qué? verdad que la pasé. ¿Por qué? Porque en el viaje de ida todo bien, toda alegría, porque dijimos, bueno, nos damos un pequeño así respiro porque venía pasando unos malos momentos y bueno, quilombos en la casa. Se va. Y Oblap. resulta que cuando llegamos allá, el nene de mi pareja tiene 9 años o 10 y Julio. empezamos a discutir. Y la relación se empezó a poner tirante. Pará, Bueno, parece boluda la pregunta. ¿Discutías con tu pareja o con el nene? con ambos. ¿Por qué? ¿Cuál era el ¿Por qué, motivo? Gerardo? Y, a ver, yo quería, ¿qué llevamos al almuerzo? Y llevemos sándwiches, jamón y queso. Yo quiero milanesa. No había milanesa, no llevamos milanesa. Porque encima, cuando estábamos en el medio de la ruta, me dice mi pareja, ¿agarraste la comida? Yo agarré lo que vos me dejaste arriba de la mesa. ¿Y Ya qué había empezó arriba de la torcido, mesa? Una bolsa. Empezó Una bolsa torcido. con comida. ¿Qué era esa comida? Eran ciruelas y durazno. ¿Y la comida dónde quedó? En el freezer. Cagándose de risa. No, bueno, aparte voy a comentar un ilícito que realicé, porque a mí se me venció el registro, por ende me fui a las 4 de la mañana de acá de Lanús para llegar en un horario donde no me hagan Ay, no te puedo control creer. policial. No, no está bien eso. Igual debido a la pandemia hay prórroga de renovación Sí. de registro. 2 años. Sí, bueno, pero a mí, 74 a mí ya no me salva nadie. Lo único Pero que me salva es andá y la- renovalo, Gerardo, dale. No está mal la charla de Sí, pero ¿sabes Llanola. lo que pasa? Que no te dan Sí, no. turno acá. Y Bueno. aparte tengo alguna que otra multa y bueno, Claro. el otro día averigüé y es una platita la que debo. Sí. Y bueno, nada, estando Pero allá... en San Clemente- pará, Gerardo, vos no le podés decir, hoy llevamos sándwich de jamón y queso, mañana milanesa, si fueron 3 días. Ya estaba de Bueno, se lo dije, no hubo caso. Tuvimos que agarrar el auto, salir a buscar, porque yo era la primera vez que iba, no conocía, sí conocía otros partidos o otros lugares veraniegos, pero San Clemente no conocía y fui con muchas ilusiones porque dije, San Clemente, re lindo. Y como todo el mundo te tira San Clemente y dice, es re out. No, a ver, San Clemente está buenísimo, pero ¿qué pasa? Cuando vos vas con las personas equivocadas, Claro. te podés ir Que a es tu Disneylandia familia. que la vas a pasar muy mal. No, entonces no le eches la culpa a San Clemente. ¿Qué está No, pasando? bueno,
pero a Pero ver. pará, yo ¿qué la está pasé muy pasando mal con tu porque pareja? Tranquilo, se va. ¿Qué está pasando con tu pareja, Gerardo? Ese es el tema. Hay problemas de índole monetario. Claro. Claro. Como que ya no hay diálogo, ¿viste? Es más, recién creo que Guido me atendió, Sí. le estaba comentando que en el viaje de vuelta, lo que le comenté fue, estábamos en la playa estábamos jugando. Y yo le estaba haciendo cosquillas a la madre y el pendejo me metió un cachetazo. No. Cachetazo, No. así que suena muy fuerte, ¿eh? Pibe de 9, aparte tiene la mano Un pibe de pesada. 9 y Tiene yo la tengo mano un pibe de 18, y mi pibe de 18 jamás me dijo nada. Una vez me dijo, yo tengo 42 años, me dijo el año pasado, me dice, lo que pasa es que vos estás viejo, papá, me dice. Cuando me dijo viejo casi mal lo estrangulo. No. Pero paremos Y con la este violencia pibe- un poco. Y este pibe de 9 me mete un cachetazo, imagínate cómo estaba No yo. justifico al nene, No. pero me imagino debe estar sensible. Un extraño, porque sos un O extraño. por ahí lo quiso Pero hacer en hace, joda hace y... 5 años que estamos en pareja. Claro, Claro. pero tal vez, viste. Mm. ¿Viste? Y encima, bueno, El nada. nene, el Pasa que nene. después de las milanesas más Sí, cachetazo. claro. ¿Tiene papá el nene, Gerardo? Tiene papá, pero es un 3 No, tiros a la bueno. Pará, ¿y la cachetada fue en la cara? ¿Dónde fue? Digamos que fue en el brazo. Mm. Y ¿Qué fue- actitud tomó tu pareja, la mamá del nene? No, bueno, eso es lo que más te da bronca, porque la actitud fue, acá no pasó nada. Mm. Ah. No le dijo nada, no lo Claro. ubicó. Cuando llegamos al departamento que estábamos alquilando, que estábamos a 15 cuadras, 15 cuadras. Si no hay 15 cuadras, obla en San Clemente. Hay 15 grande. sí, cuadras. Es grande, San Clemente es estábamos a grande. 25, A Porque 15 porque Después- de la después se entrada de San instala Clemente también. estábamos ahí más. Claro. Sí, sí, grande San Clemente. 25 por ahí a la Grande y playa bonito. es mucho. ¿Sí? Y bueno, Está cuando lejos, estábamos en el departamento, le digo, yo estaba con cara de culo mirando la televisión, porque ni siquiera radio tenía y no quería ir al auto porque estaba en el medio del sol y hacía calor, porque si no me ponía a escuchar que ustedes, obviamente. Pero Y- ponés casetado. Mm. No, sí, está- pero no, el no wifi tenía no acá. andaba, no tenía señal de Olvidate, no internet, pasa o sea, nada, lo único olvidate. que me quedaba era mirar la televisión. Sí, Yo y- con cara de culo y me dice, bueno, me fui, me bañé, me preparo el mate y me dice, ya te preparé el mate. Bueno, está bien, me pongo a tomar mate y la miro a los ojos y ella estaba con los ojos así medio llorosos. Le digo, escúchame, estoy esperando que me des una respuesta, estoy esperando una disculpa. Me dice, vos estuviste mal, me. Yo estuve mal, Uy, se vos me pudrió estás todo. cargando. Bueno, nada, y así, y la pasamos re mal. No solamente que discutí con el pibe, que discutí con mi pareja, sino que hoy a la mañana, cuando estábamos viniendo, discutimos cuando estábamos de vuelta, o sea, de San Clemente para acá. Salimos a las 4:30 de la mañana de allá para que no me pare la policía. Y me perdí. O sea, hay que ser tan tonto como para perderse San Clemente acá de la nube. Porque estabas nervioso, estabas nervioso. No, estaba re caliente, y encima Sí. quería llegar. Gerardo, creo que vamos a coincidir 0 veces, ¿no? 0 veces. 0 veces. Oh, pero olvidaste. Sí, Sí, claro. No, puedo decir algo, a ver, algo muy habitual en los hombres, A ver. y jugó la autosatisfacción. Bien. No, ¿Y pero eso cuánto? es como la sombrilla, se lleva. Sí, bien. Bueno, jugó varias veces. Jugó. Bueno, varias veces. ¿Encontraste el espacio físico y el espacio temporal para hacerlo? Sí, me voy a bañar, Sí, el patio. Ok. es la típica. Bien. Gerardo, un abrazo grande. Chicos, los quiero mucho. Nosotros a vos también. Besos a todos. Ojalá Gracias mejore por- eso. Ojalá Valió mejore la eso. pena. Pero, Esperemos que no, ya estoy cansado. Estoy Bueno, cansado de pelear tal vez, todos los fines de semana. y tal vez se terminó entonces. sí. Ya está. Ahí está. Estoy buscando un lugar físico para poder irme y bueno, ya poder terminar con Igual esta Juli agonía. estaba en la misma y ahora está todo recuperado, ¿eh? Bueno, pero hay Ah, cuestiones la económicas. sí. la También, misma si hay un misma. crédito, es cierto. Abrazo Sí, grande, pero cuando Gerardo. te juega en contra la plata y de decir, a ver, yo no tengo ningún problema en decirte cuánto cobro. Pero No, si vos me no, decís cuánto No cobrar, hace falta. No. Abrazo grande, Gerardo. Abrazo grande, gracias. 5 de la tarde, 46 minutos en la República Argentina. 25.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es martes, es feriado, es 1 de marzo. Para nosotros empieza el año hoy. Empieza exacto. el año hoy. Tati Rose en cualquier momento va a hacer el anuncio. Ay, en ay, cualquier ay. momento va a hacer el anuncio. Ay, ay, ay. Punto 2, punto 3. Estamos viendo si valió la pena el fin de semana largo. Punto Sí. 4, viene la Romy hoy. Viene la Punto Romy. 5, Pablo Daniel Fábregas.
trae consultorio industrial, trajo una bolsa para que hagamos cosas. Ay, me encanta. Vi el interior de la bolsa, no sabría decirte qué tengo El que nombre hacer no hoy. sabes de alguna... Había guantes. Vi Bien, guantes. bien, bueno. no. Porque le voy a proteger las manos. Guantes y maderas, ¿había maderas? La madera esa que la traje por las dudas, no juega hoy la madera. Ah, ok. Les voy a pedir algo, un poco de motricidad fina, un poco de asco, un poco de criterio. Hay un slime, Solo de tengo verdad. asco ahí. Un slime. Motricidad y criterio a marzo. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches. 28 de agosto, Caro Biotti. Genia. 28 de agosto, Es de bien. Oblap. Es de Oblap y no lo tenemos. No la tenemos. Caro, ¿tu nombre nos dijiste? Sí, Caro, Carolina. Bien. ¿Qué pasó, Caro? Bueno, fuimos fin de semana, valió la pena, valió la pena, lo primero que hay que decir, pero nos fuimos el fin de semana a Ranchos con mi marido, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, muy lindo, con una laguna. Me hablaron de camping. ranchos cerca de Chascomús, ¿no? Exacto, cerca de Chascomús. Me Hay hablaron un muy festival bien de ahí. ranchos. Lindo lugar, hay un festival ahí que es el Festival de los Fortines, que es muy lindo, tiene folclore. De los Entonces corpiños. nos vamos al camping Sí. salió todo lindísimo. A la noche termina el Festival de Folclore, el show de Yamila Cafrún, espectacular, vamos ahí, y nos fuimos a dormir y empezamos a escuchar una música, como pasa siempre en los campings, muy fuerte, pero así, que te reventaba la cabeza en el lugar o cerca. Uno lo que piensa es que puede ser un niño poniendo la música fuerte fuera del camping, Claro. puede ser alguien que está en la carpa, puede ser una fiesta, un chiringuito de por ahí. Bueno, eran las 3:30 de la mañana y la música no paraba. Mi marido decide salir de la carpa para ver de dónde provenía la música y nos encontramos con que el mismísimo dueño del camping que te cobra No. el camping para dormir le había alquilado el predio a los pibes del pueblo para hacer una fiesta. No. Con permiso policial hasta las 5:30 de la mañana. Festival No. de Fortines, jirafa. Era Festival de Muchastegui, Fortines. sí. Cabañas a Muchastegui, mirá. No, claro, lo más extraño era que el tipo tiene un camping que se supone que vos tratás de promover que la gente esté tranquila, duerma en paz y todo eso. ¿Ya habían pagado Y ustedes? Ya habíamos pagado, pero pará, hizo mi marido, no la pagó la noche. Esa noche no. ¿Cuántas noches No. fueron ustedes, Carol? Fuimos 2 noches. La primera estaba medio llovido, qué sé yo, medio más o menos, pero estaba bien. Y la segunda fue ese bolichazo. Terminamos afuera de la carpa, peleándonos con los pibes para que cortaran la música, mi marido y yo, así como dos vigilantes. Ahora, no entiendo dos si, policías. si tuvieron sexo salvaje durante el día No, explica- eso lo vamos a adivinar ahora. Pará, Esperá. o explícame por qué valió la pena. Pará. Una Ahora noche vamos a ver. lluviosa y otra no durmieron. No, No, Carol. pará, valió la pena por todo lo demás, No. porque el rancho está buenísimo, el festi está buenísimo, el lugar está buenísimo, por todo lo demás valió la pena. Ok. Fue un episodio Carol, nada más. ¿cómo Sí. es el Festival de Fortines? Ranchos tiene un fortín ahí histórico, por eso se llama el Festival de los Fortines, que es un festival de folclore muy lindo que se hace en la laguna. Ajá. Y ayer Vamos, cerró Bien, obvio. Yamila Cafrune, que nada, estuvo muy lindo, qué sé yo, era un Claro, fiesta claro. que había ahí en el pueblo, como se hace en esta Muy bien. época en tantos pueblos. Claro. Eso. Según Wikipedia, el Tata Brown era de Ranchos y la Negra Bernasi, pero me parece que la Negra es porteña de Flores, creo. Bueno, Claro. pero puede ser. Es de Creo Ranchos, que dicen aclaro. que Eva Perón también era de Ranchos Mirá. y se crió en Los Toldos, ¿puede ser? Puede No tengo ser, idea. puede ser. Carol, ¿hace cuánto están en pareja con tu marido? 30. ¿Cómo 30? ¿Cuántos años 30. tenés vos? 50. Ah, Sí, te parezco de 14. te mantenés Sí. re bien. Re bien. ¿Conviven? Me mantengo re bien. Sí, Convivimos, conviven. tenemos 3 hijos y convivimos hace como 25 más. Pero pará, ¿fueron con los pibes o fueron solos? No, los pibes son grandes. Claro. Y pasaron Solos. 2 noches. Para mí lo hicieron la Pasamos primera un- lluviosa, la segunda Sí, no. Mucho para menos. mí lo hicieron una vez. No lo hicieron, A no ver. les hacía falta. Carol, Sí, ¿qué? ¿Cuántas exacto. veces? La de anoche no, la de anoche imposible. Anoche estábamos concentrados en otro tema. Estaban enojados. Entonces la primera noche lo hicieron. Sí, Bueno, está bien, 30 años, Carol. Está muy bien. sí, ¿Qué querés? estamos perfectos. Estamos- Hoy estamos- por ahí hay segunda vuelta, ¿quién te dice? Epa. Estamos No, volviendo. Caro. Pero- Estamos en el auto volviendo. Ah, ok. Bueno, un abrazo a tu marido. Pero hoy llegan, ¿los pibes viven con ustedes todavía? Sí, pero cada uno tiene su cuarto, somos todos gente grande. Claro, y Bien. además los pibes ya. ¿Los descubrieron los chicos alguna vez haciéndolo? ¿No? No. ¿Es que no? Ok. Muy No, no. Bien. No, Muy espero bien. que no ocurra, que se vayan antes de que eso. Ok, bien. Que se vaya. Carol, buen regreso. Gracias por llamar. Gracias. un beso. Hasta luego. Muy buen programa. Muy bueno. 5 de la tarde, 51 minutos, 25.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media.
And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Un recorrido diferente para volver o salir de casa. Vuelta y media. Es hora de escuchar. Contale a tu abuelo. No, porque... Pero contale. ¿Pero para qué? Porque se va a poner contento, porque Sí, es lindo pero- participarlo, Pero porque... ya está grande, no entiende tanto. Pero las lindas noticias siempre se entera de tantas cosas feas. Contarle que nos mudamos es algo lindo. A ver, pará. No. ¿Ves? Está dormido, Déjalo descansar. No, pero no va a estar dormido si está en la mesa todo Pero, a ver, con la no. La última se va a la cama. No. ¿Qué vas? Bueno, ¿querés ir a dormir la siesta? Sí. Anda a dormir la siesta. Pero anda a la cama a dormir. Ma no, cosa no. fa? Pero hay como- Anda a Cosa dormir. fa? Bueno, anda a dormir antes, te quiero contar algo. Questa è mi casa e dormo donde quiero. Pero dormir. ¿Quién sos vos? Tu nieto. ¿E quanto pagás? No, soy tu ¿Cuánto nieto. pagás? Soy tu nieto. Entonces, Bueno, escúchame. sí. ¿Qué? A Lucrecia la conoces. No. Lucrecia. No. ¿Quién es? No. Hace Esa 10 torranta, años que una estoy nueva con él. torranta. No, ¿qué atorranta? Pará, tenés razón, Hace- una torranta, dos torrantas. Te tres vamos a dar torrantas. ¿Qué es bisnietos, esto, un pará. burdel? Escuchame Esto una es un cosa. burro, un putero. No, ¿qué? Hace 10 años estoy ¿Cómo con es tu nombre? ¿Su nombre? Lucrecia, ¿Tu no. nombre? Came. Lucrecia. Came. Lucrecia. Lucia. Lucrecia. Lucia. Va, ¿Es escuchame. italiana? Lucia, ¿es italiana? No. Afuera de esa casa. No, pará. Afuera de esa casa. Pará. No, pero como ¿Dónde? si lo fuera, Es como si fuera italiano. Amo Italia. ¿E perché ama Italia? Bueno, Porque me ¿E gusta. perché ama Italia? no te enojes. ¿Qué quiere? No, no. ¿Cómo stai? ¿Bene? Ven, Benvenuta. Manche algo. Es que- Hacer algo de comer. Hacer algo de Ya comer. comimos, ya comimos. Coma algo. Bueno. Coma algo. Bueno. Ahora un poco de queso, un poco de pan. Dame. ¿Come queso, Lucía? Sí. Toma sí. queso, Sí, manche sí. queso. Sí, Esa es como. muy flaquita. Sí, como, Esa como. flaquita se va a morir. No. Bueno. Se va a morir. No se va a morir. ¿La vas a matar vos? No, Dale de no. comer. Mancha, Lucía. Mancho. Que te voy a comer, Sí, que te voy a comer. Manche, Lucía. Come Manche más. más. No, Più, No, no. Manche Nos tutto. vamos a mudar. No. ¿Quién? A mí no me saca de esta No, casa Lucrecia con y la yo. pie para adelante. Lucrecia y yo nos vamos a ¿A mudar. dónde? Si no tenés un peso, ¿dónde vamos a mudar? No, sí que tenemos. Nos Está vamos- robando. Nos Está vamos, ro- nos vamos a un PH. ¿A qué? A un PH. ¿Qué cosa es? ¿Un viaje? A una casa. Una casa. A una casa. ¿Y la compraste? Chorizo. La alquilamos. Eso es par de plata. Questo se queda qui. No, Lucía no. e lui se quedano qui. No vive. quiero más. Lucía, ¡manche! ¿Cómo? Comé. abuelo? Manche, pane, dale queso, dale Estoy vino. comiendo. Dale No quiero un más poco- vivir- Dale un poco de vino. No, Dale un poco No, de vino. son las 11 de la mañana. No, questo es pará. un vino, No, un la poquito. sangre, el Un cuore. poquito de soda, le saco un poquito de Soda. soda. Eso de vino, dale vino. Tome vino. Pero entendés que no quiere. Está la dama no Juana quiere. abajo. La dama No- Juana es abajo. Un Es vino. horrible la dama sí. Juana. Es buenísimo. Horrible. No, horrible. ¿Sabe Escuchame, cuál es tu problema? No quiero vivir más. Acá todos, 25 personas. Tus hermanos, mis primos. Queremos vivir solos con Lucrecia. Usted está insultando a la familia. No. Oh. No queremos vivir con ellos nada más. Usted no quiere a la familia. No. Sí que los quiero. Usted está despreciando la familia. No. Yo lo ammazzo. No. No. No, si vos matás a un nieto, vos estás despreciando. Así como tuve al boludo de tu padre que No te le digas tuvo más a vos, boludo a mi papá. te mato a vos No, e lo mato. No es así, no. No es así. No, questo non va a quedare así. Vos manche, lui manche, Mancho. no cosa di mujer, esto es cosa di varones. No, 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 no. es Voy a cosa de los dos amasar. porque No, pero nos los mudamos dos nos mudamos. Nos mudamos los dos. Los dos. Están casados, no me invitaste. No nos casamos. Oh, no, te no me había invitado al nono. ¿Eh? ¿Me invitaste al nono de No casa? estamos No. casados.
Nos vamos a vivir así ¿Qué nomás. cazzo son? Son amici. Somos pareja. Pero se van a mudar juntos y no se han casado. Pero ahora no, ya está. No. ¿Qué cosa es esa? Que no nos vamos a casar. Decirle que sí. Es una putana. No, Bueno, decirle que sí. me quedo en vamos. esta casa. Sí, dormí. Te dije que no hay que contarle. Pero está mal que se duerma en la mesa porque... No, basta con esas cosas. No. Tu nieto. ¿Esa quién es? Lucrecia. Grecia. Lucía. Lucrecia. Manche. Comé. Vamos, un poco de queso. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 6 de la tarde en la República Argentina, 25.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien no tiene pantuflas nuevas en este momento. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo. Los abrazamos y les decimos lo mismo que todos los días. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. BBVA te trae Disney on Ice, descubriendo aventuras. Sí, el regreso del Family Show más esperado. Tus héroes y princesas favoritas de Disney en vivo. Anna y Elsa de Frozen, Moana, Maui y mucho más. Podés adquirir tus entradas en ticketportal.com.ar o en el Luna Park. Clientes BBVA preventa exclusiva. Última semana con el 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Disney on Ice en vivo en el Luna Park. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Hola, soy Miranda, protagonista de Coltix. Si te gusta streamear horas y horas como hago en mi canal Mirando a Miranda, te recomiendo Coltix Colirio. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Coltix. Ojo, gamers, siempre. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve. Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Don't show up, don't come out.
Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. You got me in love again. Radio Oficial. Produce DF Entertainment. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Guardanos en la memoria. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Estás volviendo a casa y se viene esa charla que están postergando hace tiempo. No pienses en eso ahora. Escucha Vuelta y Media. Seis de la tarde, 5 minutos en la República Argentina. Ya llegó la Romy, señoras y señores, está la Romy. En un ratito nada más vamos a charlar con ella aquí en Vuelta y Media. Estoy nervioso porque Pablo Fábregas nos trae el consultorio industrial. Sí. Tenemos que tener criterio, maña. No pasar demasiada vergüenza, que ya es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Un poquitín de motricidad fina, un poco los voy a devolver a la primaria. No tengo pulso. No va a hacer falta el pulso. Ah. No mucho, un poco Bueno. sí, no mucho. Bien, eso en un ratito. Estamos comunicados ahora con Sol Despeinada. Ayer a la tarde, 6 hombres violaron a una chica de 20 años en un auto que estaba estacionado. Esto pasó en el barrio de Palermo, en Serrano y Niceto Vega, Serrano al 1300. Y queremos hablar con Sol Despeinada, así la conocemos en las redes sociales. Sol es médica, es docente, comunicadora en salud sexual y reproductiva. Gracias por atendernos, Sol. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme a charlar de este tema. Bueno, ¿qué tenés para decir, Sol? Porque la verdad que la indignación, por supuesto, el enojo, la bronca, ¿y qué más? No hay mucho más que eso. Ojalá hubiera... es tan simple en realidad. Hay bronca, hay indignación, hay enojo. Y encima hay que dar explicaciones, ¿no? También. Encima la mujer o la feminidad enojada tiene que mostrarse prácticamente amable en su enojo también, ¿no? De alguna manera tiene que agradarle a la sociedad también enojada, ¿no? Si nosotras estamos enojadas y queremos insultar y queremos romper algo y queremos salir a la calle, y si se nos antoja mañana salir y a colgarnos del obelisco como cada vez que gana Boca Juniors, también tendríamos el completo derecho de hacerlo, porque en el juego las reglas se rompieron hace rato. Hay solo un grupo de personas que no respeta las reglas como son y que no respeta los derechos humanos. Nuestro reclamo pasa por ahí, simplemente no se están respetando los derechos humanos. No importa que haya sido en Palermo, digo, es importante, se menciona que fue en Palermo porque obviamente es un lugar muy concurrido, no es que pasó en Pampa y la Vía como quien podría decir. La verdad es que cerca de zona Plaza Serrano es un lugar donde pasa mucha gente. Me parece que la gente siempre hace mención a que esto fue en Palermo por la impunidad también, ¿no? Hay mucha gente también haciendo mención a que estos 6 violadores están enfermos, ¿no? Que tienen alguna patología mental. Esto no es así, esto hay que desterrarlo, no hay ninguna enfermedad que te haga violar a nadie, no hay ningún tipo de lesión que haga que tu pene se erecte y solo penetres mujeres en situaciones de drogarlas y demás. Recordemos que ella estaba en esa situación, la víctima. Lo que rescato de esta situación, y la verdad es que lo rescato, realmente pienso y digo, wow, o sea, con esto nos adelantamos prácticamente un milenio en la historia, es que no ha circulado fotos de ella. Esto para mí es muy importante, porque en general en situaciones en donde se vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias, siempre es la foto de la víctima la que gira en redes sociales, en los medios y demás. En esta oportunidad no fue así, y eso
es un logro del periodismo también, es un logro de los medios, que las imágenes que intenten viralizarse sean las caras, obviamente, en este caso de los violadores. Hay un tema también con eso, si tiene que girar o no tiene que girar la foto y demás. Yo creo que ante cualquier situación de violación de derechos humanos, el problema es colectivo y la salida también lo es. Por supuesto que esta situación le pasó a una chica en particular, que por supuesto que es algo que en su individualidad tendrá que trabajar muchísimo, que es algo que quedará para toda su vida, como nos ha pasado a muchas que hemos pasado por alguna situación vinculada a violencia de género. Pero cuando se trata de este tipo de situaciones y de violencia de género, pero sobre todo violencia a los derechos humanos, es un problema colectivo que nos incluye a nosotras, nos incluye a los varones, incluye a todas las personas, es un problema colectivo. El problema de que 6 personas se hayan juntado a pensar, che, vamos a drogar a alguien, vamos a tocar la guitarra y vamos a violarla dentro de un auto a las 4 de la tarde, no sé qué, y que nadie se le haya caído una idea de que esto podía ser mínimamente, no sé, desubicado, nos habla también de que no es una persona que tiene un problema, sino que estamos todos con un problema muy grande, muy importante. Flavio Azaro, creo que es el apellido, acaba de decir no sé cuántas estupideces, de alguna manera responsabilizando a la víctima, como es de costumbre también, sin querer insultar a colegas de ustedes ni demás, pero realmente me parece importante también entender la responsabilidad de los medios. Digo, ustedes se toman el trabajo de convocar a alguien para conversar sobre la temática, eso es muy importante en los medios, pero también es importante que podamos hablar en primera persona, ¿no? Entonces el problema es colectivo y la salida también, la salida es colectiva, la salida es entre todos, es entre todas, es hablando, es conversando. Nosotras vamos a seguir educando, nosotras vamos a seguir contando lo que nos pasa, vamos a seguir contando a qué le tenemos miedo, vamos a seguir contando lo que nos pasó de chicas, vamos a seguir contando cuándo fue la primera vez que en la calle un hombre nos quiso acosar. Vamos a seguir contando a cuántas de nuestras amigas han querido abusar, han querido violar, han querido raptar. Nosotros lo vamos a seguir contando, nosotros lo vamos a seguir relatando y vamos a tratar de que la gente nos siga creyendo y vamos a tratar de cada vez tener más pruebas. Pero necesitamos de la colaboración y de la ayuda y de la empatía de todas las personas. Necesitamos que la gente se ocupe, que el Estado se ocupe de esto. Estamos todos preocupados, es una obviedad, pero es responsabilidad de todos y de todas y de todos que podamos tomar riendas sobre el asunto, ¿no? Desde el lugar de ustedes, por ejemplo, como periodistas, tomar este tema como tema del día y plantearlo y demás, es un montón, ya es parte de un cambio. Mi trabajo, digamos, yo soy médica, no me dedico, no es que hice una especialización en violencia, pero soy feminista, soy mujer y tengo un rol en la salud y creo que es necesario que haya voces de mujeres contando lo que vivimos y demás. Es necesario. Creo también que hay mucho miedo, hay mucho miedo que alcemos las voces, hay miedo que contemos lo que pasamos, hay mucho miedo de que tomemos puestos de poder. Y hay mucho miedo a la igualdad de oportunidades, ¿no? Y el problema es que en general los varones, los violentos, los violadores, los abusadores y demás, cuando piensan en igualdad, piensan que queremos ser iguales a ellos y por eso tienen miedo. Pero lo que siempre digo es, no se preocupen porque no vamos a violarlos, no vamos a abusarlos, no vamos a encerrarlos en autos y a violarlos de a 6, no vamos a sacarlos, no vamos a meterlos en redes de trata, no vamos a drogarlos sin su consentimiento y tocarlos. No van a desaparecer de sus casas, de sus familias, no los vamos a amenazar, no vamos a grabarlos teniendo sexo sin consentimiento y amenazarlo y publicarlo en redes sociales. No vamos a hacer nada de eso, no se preocupen, queremos igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. Entonces, cuando violan en plena vía pública o adentro de una casa o en cualquier otro espacio, a cualquiera de nosotras es un problema colectivo y es un problema de todos. Es un problema mío, es un problema de ustedes, es un problema de todos los que estamos acá. Por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes hoy al darnos este espacio. Es tremendo escucharte, Sol, porque te escucho, más allá del enojo y la bronca, te escucho muy sólida y muy didáctica. Quiero ordenar un poquito. Primero, cuando dicen estos 6 locos, no son 6 locos, son 6 violadores, y algunos medios están diciendo, bueno, y tenían marihuana, como si fumar marihuana te llevara a eso también, que apuesto que mucha gente se puede subir a ese discurso y pensar, mirá lo que la marihuana produce, cuando todos sabemos que la marihuana no produce violadores, que es una burrada decir eso. Y después, la manera de, no sé si decirle enseñar o clarificar con algunos ejemplos qué pasan por nuestros ojos si no nos damos cuenta. Vos decías recién, gana Boca o gana un equipo de fútbol, vamos al Obelisco, rompemos todo, rompemos el McDonald's.
Y es como, nada, es una indignación de 10 minutos, como ya es casi una costumbre, es algo cotidiano. Pero hay una marcha feminista y, no sé, pintan una pared de la catedral o, no sé qué otra cosa, pintan el piso de la plaza y... ¿no? El escándalo que se arma ahí. Esas cosas que, si vos no las decís, yo no me doy cuenta. No me quiero hacer el héroe acá, ¿eh? Por eso es importante el testimonio como el tuyo, que clarifica esas cuestiones. Y también, Sol, que hoy estamos hablando con vos por este hecho que a todos nos hiela la sangre, pero que hay tanto por hacer en lo más chiquito. Esto es lo peor. Esto es lo peor, como cuando Claro. si Betiana la semana pasada no aparecía o aparecía directamente, aparecía muerta. Y había como en los medios cierta como... No te digo frustración, pero como que apareció después de 19 días. Pero si tenía 3 pibes y la cara de ella, todo el tiempo la cara de ella, y pensaba en lo que decías vos de siempre la foto de la víctima antes de cualquier otra foto está ahí. En todo el zapping ves la cara de una persona Sí. y no sabes qué le pasó porque desapareció 19 días. Entonces, en los micromachismos y en las microviolencias me parece que hay que trabajar, ¿no? Nosotras hablamos un montón de esto, pero me pregunto siempre en grupos de amigos si ustedes hablan de eso cuando están entre varones, es decir, no sé, de comentarios y que uno le pueda parar el carro a otro, pero con cosas chiquititas, que no hace falta que escalen a esta situación del horror. Si no, no sé, me acuerdo alguna vez que iba con algún amigo por la calle, che, te toqué bocina y no te diste vuelta. Yo estoy acostumbrada a no darme vuelta cuando tocan bocina. Porque si me di vuelta alguna vez y por ahí me tocó ver un pito que no quería. Por tocar bocina, vos te tocas bocina y La primera vez que vi un es pene un en mi vida amigo. fue en la vía pública. Exacto, yo también, a los 9 años. Bueno, al no tener hermanas, yo me enteré por Julieta estas cosas, por ejemplo. De grande ya. Yo ni idea tenía que a las chicas les pasaba eso en la calle. Por ejemplo. Pero era el sátiro, recontra ¿entendés? común. O sea, todos creíamos que había un loco en tu barrio que andaba y por ahí te mostraba el pito y era hasta gracioso de contar y demás. Pero me parece que en estos momentos hablar de un caso tan aberrante nos abre la puerta a que hablemos más a diario y en todas las edades de cómo criar pibes, por ejemplo, cómo criar chicos del bien, chicos con derechos humanos bien, o sea, bien desde la infancia, ¿no? Como saber qué se hace, qué no se hace, es el principio del camino, por ahí. Sí, y además, perdón que te interrumpa, Sí. pero mencionaste algo que me parece que es interesante volcarlo también en la mesa, el caso de Betiana. Me parece interesante porque se armó todo un revuelo en redes sociales de gente indignadísima pensando el destino de sus impuestos, que va a pagar la búsqueda, ¿no? de una mujer que apareció viva, ¿no? Como una desgracia, como al final no devuélvame mi dinero, pensé que iba a aparecer muerta, ¿no? Y sin embargo, esa misma gente, yo estuve ayer esperando que nuevamente esa misma gente que defiende sus impuestos con uñas y dientes, más que a sus propias hijas, estuve esperando que comenten o se pregunten si los 6 violadores van a pagar con su plata de su bolsillo todo el operativo. Por supuesto que a mí no me interesa quién lo pague, pero vos fíjate que cómo está puesto el ojo también en las culpas y en donde, o sea, parece viva y tiene que pagar. Están estos 6 violadores y, ay, bueno, la vida es así, están enfermos. Hay una cosa muy del enfermo es inimputable. El enfermo es como algo que, bueno, no lo podés cambiar, los varones son así, está toda esta cuestión también. Y con respecto a esto que también mencionabas muy bien sobre esto bueno, la primera vez que vimos un pene en la calle y demás, que bueno, comentábamos, en particular nosotras dos lo vimos en la calle, nos lo han mostrado en contra de nuestra voluntad. También pensar en cuáles son las precauciones que tomamos nosotras a la hora de salir a la calle. He hecho encuestas sobre esto y muchas caminamos como varones, estamos pensando si nos atamos el pelo lo tenemos suelto en función de qué es más fácil para agarrar de atrás. Estamos pensando si salir en zapatillas o en tacones en función de si es más fácil correr en tacón o en zapatilla. Estamos pensando si estamos cerca de la vereda o cerca de la calle para saber para dónde correr. Si estamos a favor o en contra de la ruta de los autos para saber para qué lado correr. Si pasa una cámara cerca, si viajo en un taxi, mandar la ubicación. En mi celular está llena de capturas de pantalla de ubicación de un montón de aplicaciones de transporte privado, digamos, en donde están todas las caras, las patentes, el horario donde viajaron, porque todas mis amigas me mandan información de con quién viajan. De que todas están con el ya llegué, ya llegamos. La camioneta blanca no es un mito. O sea, hay un montón de cuestiones de las que podríamos conversar vinculadas a la inseguridad. Y no es la misma inseguridad que por supuesto existe la inseguridad en cuanto a lo económico. Por supuesto, yo puedo salir a la calle y me pueden robar el celular
puedo salir a la calle y me pueden robar la billetera. Eso no hay dudas de que eso podría pasar. Vivimos en Argentina, vivimos en América. Pero las mujeres tenemos un plus de que por nuestra naturaleza sexual tenemos un plus de inseguridad. Eso es lo que no logramos tratar de que se entienda muchas veces. Hay un plus de inseguridad que tiene que ver con la violación a nuestros derechos humanos solo por el hecho de nuestra sexualidad. Es mucho más probable que siendo mujeres seamos víctimas de violación sexual con penetración o de acoso sexual en la calle, además de que me roben el celular o además de que me quieran robar mi bolso o mi cartera, que un varón. Hay más probabilidades. No digo que a los varones no les pase, pienso en probabilidades. Eso es estadístico, eso ya está probado, eso no lo estoy diciendo, o sea, eso se puede probar. No hay mucho para debatir en eso. Simplemente que la gente tiene que entender y darse cuenta de que no vivimos, si no tenemos los mismos miedos, no tenemos los mismos derechos y no tenemos los mismos miedos los varones que las mujeres. Entonces es evidente que a la hora de exponernos a la vía pública o incluso en nuestro propio hogar, porque recordemos que incluso las violaciones los abusos sexuales en las infancias son más frecuentes incluso en intrafamiliares, digo, o sea, no estamos seguras ni afuera de nuestras casas, ni adentro de nuestras casas, o sea, no estamos seguras ni siquiera las muertas, porque incluso hay denuncias de necrofilia, o sea, yo podría hablarles horas de esto, o sea, si hubieran... Hay un montón incluso de noticias de mujeres que han muerto en hospitales y que se encontró el cuerpo de las mujeres siendo violadas por enfermeros, por médicos. O sea, ni siquiera muertas estamos seguras. A eso quiero decir, mientras nosotros estamos charlando, en muchos países del mundo se está haciendo la mutilación genital femenina, le están cortando parte de los genitales a niñas en otros países. Eso está sucediendo. Mientras nosotros hablamos, en más de 10 países del mundo la homosexualidad tiene pena de muerte. Hay gente que se está muriendo ahora porque quiso salir a la calle de la mano con una persona que ama. Todo eso está sucediendo, está pasando todo al mismo tiempo. Somos las mujeres, las disidencias, las feminidades, los colectivos LGBTIQ+, quienes queremos salir a contarlo, por lo menos contarlo y que nos escuchen. Es tan valioso el espacio que nos dan ustedes, yo estoy tan agradecida, por supuesto que los admiro, los sigo, los escucho y todo y demás, pero pasado este momento de agradecimiento con ustedes por el espacio que dan, porque es tan importante, también es interesante que la gente escuche y que empatice desde ese lugar, que críe a sus hijos, que reflexione si cría a sus hijas mujeres de la misma manera que cría a sus hijos varones, si cuida a sus hijas mujeres de la misma manera que tiene que cuidar a sus hijos varones. Cuando vean eso se van a dar cuenta de que hay una diferencia y que todas nuestras hijas pueden ser violadas, pero pensemos que nuestros hijos pueden ser los violadores también. Es decir, todo eso está en nuestra casa, o sea, empezar a deconstruir un poco que los monstruos no están siempre afuera, los monstruos también están adentro. Cuando hablo de monstruos, digo, estos fantasmas también sociales, ¿no? A mí no me gustaría que en mi familia haya un violador, pero puede ser que lo haya. A mí no me gustaría que mis amigos sean violadores, pero tranquilamente puede haber uno que lo sea y yo no lo sepa. O sea, todo eso puede suceder y sucede todo el tiempo porque todas conocemos a alguna chica que ha sufrido algún tipo de abuso o acoso, pero, oh casualidad, nadie conoce a ningún acosador o a ningún violador. ¿Cómo puede ser? O sea, no nos dan los números, no nos cierran las cuentas. Eso es lo que pasa en Argentina, eso es lo que pasa en Latinoamérica, eso es lo que pasa en el mundo y por eso es tan importante. Este caso es un caso individual que lo charlamos y demás, pero es colectivo, por eso lo tomamos también un poco como bandera y por eso también lo queremos llevar. La verdad que yo lo cuento y se me pone la piel de gallina, me dan ganas de llorar porque estoy desde anoche como con este tema en la cabeza y pensando en todo, mis amigas, en cosas que me han pasado a mí, en cosas que le han pasado a mis amigas, en cosas que le pueden pasar a otras personas. Se viene un 8M muy especial post pandemia, nos pasan un montón de cosas y uno pone la cara, una trata de poner la cara en las redes sociales, trata de cumplir un rol en la comunicación, pero también nos juega en contra, también nos golpea, también nos pega la situación. También somos víctimas incluso de un montón de violencias y aún así todos salimos a poner la cara y a pedir justicia. No se pide otra cosa más. Y lo último que quisiera decir es lo que digo siempre, y es que de verdad agradezcan que nosotras pedimos justicia y no venganza, porque el día que pidamos venganza se prende fuego el mundo, porque esto es realmente un mundo muy injusto para nosotras, para las niñas madres, las niñas violadas, obligadas a parir con mutilación genital femenina, redes de trata, etcétera, etcétera. No es un país justo para nosotras. Y es lo único que queremos pedir, es justicia, nada más. Y una justicia con perspectiva de género. Perdón.
No, nada para perdonar, Sol. Te abrazamos. Sos muy valiosa, es muy valioso todo lo que decís. No tengo mucho más para decirte. Agradecerte un montón. Sos muy clara, además. Me hace bien escucharte porque explicas un montón de cosas que tenemos adelante nuestro y muchas veces no vemos. Y también me quedo con otra cosa, que vos estás con este discurso, estás defendiendo esta causa y te putean también por esto. Te putean. Por supuesto. Vivimos un hecho como el de ayer, que 6 violadores a una chica de 20 años la violan adentro de un auto, que 2 hacían campana encima, que una señora que tiene una panadería fue con una escoba a sacarlos. No sé si está confirmada esta información, el marido le ayudó a la panadera y le pegaron a ellos 2, eso dicen algunas noticias, no sé cuán confirmado Eso está. decían, sí. Entonces, claro, si pones un tuit con una puteada, te empiezan a putear a vos y queda el caso de la violación en segundo plano. Cuesta imaginarnos, pero la bronca que te debe dar y el dolor que te debe dar todo eso. Y quiero recordar una cosa que yo le he contado en un montón de medios, yo como un montón de otras chicas que son muy reconocidas en redes sociales y que no voy a dar sus nombres por respeto, tenemos botones antipánico porque hemos recibido amenaza de muerte. Yo tengo un botón antipánico en mi casa por amenaza de muerte. ¿Por qué lo tengo que tener? No se entiende. ¿Por qué lo tengo que tener yo? Porque se lo estoy sacando quizás a una persona a una mujer que quizás lo necesita incluso más que yo. Pero yo lo tengo que tener también, porque al poner la cara y al querer estar tratando de considerar una lucha justa, por recibir amenaza de muerte vía redes sociales, tengo que tener un botón antipánico. Este es el mundo en el que vivimos. Es mientras hay periodistas varones diciendo aberraciones sobre nosotras, sobre las mujeres, sobre las víctimas, y nadie dice nada, y para eso no hay justicia. Se necesita una reforma judicial feminista, se necesita perspectiva de género, se necesita gente como ustedes dando estos espacios. Eso es lo que se necesita. Si no tenemos eso, lo único que nos queda es la calle, es ir a la calle, salir a pedir. Y cuando salimos está la policía, está la mano dura del Estado. Cuando salimos y gritamos porque gritamos, si te matan a una amiga y querés salir a pintar una pared porque pintaste una pared, si saliste y querés prender un tacho de basura, tampoco podés, pero sí puede la barra brava de Boca. Ese es el mundo en el que vivimos. Y lo van a tener que entender así, explicándolo al estilo Maestra Miel, o lo van a tener que entender en un futuro de otras formas que no le van a gustar a nadie, porque la gente se está hartando. Es así. Se viene el 8M y yo invito a todas las personas a que salgan a la calle a reclamar los derechos como mujeres trabajadoras que tenemos. Las mujeres trabajadoras cumplen triple jornada laboral, muchas veces no solo hacen tareas de crianza, sino que además tienen sus trabajos, y además en los barrios populares, como en el barrio 31, estas mujeres hacen la olla para alimentar a un montón de gente del barrio. Son las mujeres las que levantan eso. Entonces es necesario que salgamos, por mí, por Julieta, por todas las que tenemos miedos que otras personas no tienen, porque no tenemos los mismos derechos a caminar por la calle libres. No tenemos las mismas oportunidades, todo nos cuesta el doble. Y lo digo yo que soy de clase media, que soy blanca, que tengo un montón de privilegios, y aún así todo, un montón de cosas me han costado como médica, como en la comunicación, para estar en los medios, porque siempre es más fácil otros caminos y otras cosas a las que la sociedad está acostumbrada. Agradezco mucho el espacio y ya siento que estoy robando, perdón. Pero gracias, muchas gracias. Gracias. Sos lo más, Sol. Te mandamos un beso grande, un gran abrazo a la distancia y volveremos a hablar. Hasta la próxima. Abrazo. Sol Despeinada, así la seguimos en redes sociales, es médica, es docente, comunicadora en salud sexual y reproductiva, estuvo charlando aquí con nosotros en Vuelta y Media. Escucha, mira. En vivo y on demand. Toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play.
calle. Más. 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 Hasta ahí nomás. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En el formato que quieras. Desde hace un año. Y estés donde estés. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Ronnie Arias. No entro a Instagram, no boludeo. Vendí mi cuenta de Twitter. ¿Vendiste tu cuenta? Escuchá, pero y vos no la podés recuperar, ya está, la vendiste. No, con lo que me pagaron. ¿Te pagaron muy bien? Muy bien. No ¿Cuántos quiero... seguidores tenías? 700.000. Poquitos. ¿Y te pagaron $1 por seguidor? Sí. No. Menos. Sí, ¿y no lo extrañás, Ronnie? No, cero. Cero. No entro a Twitter. Pará, yo tengo 2 millones, no lo uso. ¿De repente? Te van a llamar en cualquier momento. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. o cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. En mi casa somos como 40 millones de personas. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Vuelta al cole con Club Movistar. Nada mejor que arrancar las clases con un celu nuevo. Por eso sorteamos un TCL 20i con multicámaras y batería para todo el día que puede ser tuyo. Participa ahora en club.movistar.com.ar y prepárate para arrancar con todo. Los que somos Movistar, tenemos más. Participación válida sin obligación de compra del 1 del 3 del 22 al 31 del 3 del 22. Urbana Play presenta The Cooks. En Argentina. 18 de mayo, Luna Park. Inside In, Inside Out. Tour 15 aniversario. The Cooks en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Se viene un Lola con mucho flow. Mirá Lollapalooza con Flow, la transmisión en vivo de todo el festival, para que lo puedas disfrutar desde donde estés. Los 3 días, todas tus bandas favoritas, por 4 canales exclusivos, para que no te pierdas nada. 18, 19 y 20 de marzo, canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Lollapalooza. Auspicia Samsung. Más información en flow.com.ar. Argentina con Corrientes. Ante la emergencia ambiental en la provincia de Corrientes, el Estado está presente. Para combatir los incendios, invertimos hasta 200 millones de pesos por día en brigadistas, campamentos y medios aéreos. Para mitigar los efectos económicos a mediano plazo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nación, asistirán a los productores de la zona con 5.500 millones de pesos para su recuperación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Argentina Presidencia. Suena Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Ahora, además de escucharnos, puede vernos.
entendemos si solo prefiere escucharnos. Todo bien. Vuelta y media. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Somos los mejores en sueño. Por eso, presentamos lo mejor de la Copa Davis. Este mes con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La Cardeus. Tradición de calidad. 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina. Nos vamos al barrio de Victoria. Sofía Martínez, buenas tardes, buenas noches. Hola, sí, desde el barrio de Victoria, bienvenidos. Qué lindo que ya sepas el barrio, es una alegría enorme, ya me haces arrancar con una sonrisa, ¿vale, equipo? Pero ya hablamos del tema, fui a la cancha de Tigre en varias oportunidades, etcétera, etcétera. Sé la historia de tu hermana, el departamento, que le robaste el departamento a tu hermana. Te llamamos para contarte tu vida, básicamente. Exactamente. No, quiero decir, el barrio los quiere mucho, ¿eh? Yo he caminado ¿Sí? por las calles, Seba cuándo va a venir. Bueno, ahora no comparten categorías los clubes, pero siempre estás invitado a venir acá al barrio. Me está boludeando, ¿no? Está más me está arriba. boludeando. No. Sí, me está boludeando. En realidad es Atlanta, ¿cuándo va a poder venir? Esa Es eso. Bueno, no la he pasado bien en la cancha de Tigre a nivel violencia. Cuando lo pienso, digo, es una locura. Una vez estábamos haciendo radio en Mar del Plata con la compañera Julieta Pink. En una combi estábamos, Sí, claro. Y pasaron unos 10 hinchas de Tigre. Sí, Y 9, y- 11. Para mí eran 10. Pero le digo, no me acuerdo qué te dije. Decirle aguanta Atlanta. Aguante Atlanta. Claro, pero es un tema de Estado en este país. Y los hinchas de Tigre se acercaron a la combi y la empezaron a mover rabiosamente y nosotros adentro, cual samba. Era un chiste, No. dijeron. Era un chiste, bueno. No, gente buena igual, ¿eh? Bueno, contanos, Gente buena, Sofi. hay Copa hay de Davis. todo, pero bueno. Gente muy amena, les quiero contar, chicos, que tenemos Copa Davis. Sigue el tenis, está full en este principio de año, por eso los estoy visitando mucho y con mucha felicidad porque juega el equipo argentino, va a jugar contra República Checa y Ajá. si gana la serie, esta serie de Copa Davis, clasifica a las finales de la Copa, ese torneo que organiza Piqué, que se hace más para fin de año. En septiembre se va a jugar la zona de grupos después del US Open y luego sigue fin de temporada, se juegan las finales. Pero este fin de semana tenemos que ganarnos ese ticket, ese pase que nos permite después jugar esas finales que no las disputamos el año pasado porque no clasificamos. Perdimos esta serie, la perdimos en el 2020 contra Colombia. Por eso Colombia terminó estando en las finales de Copa y nosotros no. Bien, Bueno, el esperemos dato, que no sea el caso. te escuché la otra vez en Perro, Sofi. Coria es el capitán del equipo y no convocó a su hermano al equipo. Esto es cierto. Exactamente. Bien. Esto es cierto y de hecho lo hizo a través de una videollamada. Se sorprendió Fede Coria porque pensó que iba a estar adentro y dice que le cayó como un balazo de agua fría. De hecho, le dijo, voy a tener una muy buena semana en la Argentina Open. Pues se lo dijo después del Córdoba Claro. Open. Y así fue, de hecho, jugó muy bien en la Argentina Open. Era como una cuenta pendiente que él tenía y después, cosas del destino, pasó que el convocado había sido Fede Del Bonis, que volvía, luego de varias lesiones volvía a Copa Davis, y ahora Fede Del Bonis tiene un problema de cadera. ¿Y lo entonces llaman tiene que hacer un entonces? tratamiento. No va Del Bonis, va Fede Del Bonis. ¿Va a ¿Y a Coria? quién convocó? A Fede Coria. A Fede Coria, sí que está. Ahí va, ahí va. Si no, había que estar en esa cena familiar, Claro. ¿eh? Ahí. No Bien. se miraban. Bueno, ojalá nos vaya bien entonces, Sofi. ¿Cuáles son nuestras chances? ¿Qué crees vos, Sofi? ¿Estamos con posibilidades? Tenemos altas chances. Confío ciegamente en el equipo argentino porque además los papeles también me avalan, no es que soy una aventurada. La realidad es que el equipo que trae República Checa, su mejor jugador, Jiri Veseli, que fue el que dejó afuera en cuartos de final a Novak Djokovic e hizo final en el último ATP de Dubái, ese que es checo no viene. Así que bien Bien. para Argentina. Vienen todos jugadores que son más chicos, entre 20 y 25 años. Julio. El mejor Más chicos. de ellos está número 95 del ranking. Sabemos que ningún partido de Copa Davis es fácil. De hecho, lo demostró también el último duelo entre Bielorrusia. Schwarman no tuvo un buen partido ante un rival que era junior, no era profesional. Terminó perdiendo ese punto. Después se recuperó. Terminamos ganando la serie. Pero digo, no hay rivales fáciles en Copa Davis. Pero tengo la expectativa, sobre todo por lo que dicen también las estadísticas y las posiciones en el ranking de nuestros jugadores, de que podamos pasar. Hay que ir al hotel donde están los checos a tocar bocina, a tirar Claro. petardos toda la noche. Mariachis. Bien. Beso grande, Sofi. Gracias por estar con nosotros. Abrazo grande, chicos. Nos vemos la próxima. 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina.
La Cardeus Colchones y Somiers presentó lo mejor del tenis, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Algo pasó, pero no pasó nada. Vuelta y media. 7:15 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, es guionista, es profesora de historia, es compañera de la radio. La Romy con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo te banco? Bien, me Romy? siento como en casa. Sí, es tu Ahí misma te sentás todas butaca. las Mi mañanas. misma butaca. Me estoy dando cuenta que yo hace 2 meses que estoy en Acá Más y venía insultando a Pablo Fábregas porque siempre recibo la silla baja. No, pero Obla se sienta ahí. Y veo que se sienta ahí, o sea, Claro. lo insulté 2 meses para nada. Claro, porque somos el último programa en realidad. Claro, entonces yo dije, bueno, ¿quién puede ser Fábregas? Bien. Pero bueno, evidentemente no. Encima te estaba diciendo gordo también. Sí, te estaba dejo diciendo. la silla No, baja. no, yo mido 1,52, es obvio que un ser humano normal la va a tener que bajar la silla. Claro, Pablo tampoco mide 2 metros. Claro. Es verdad. Bien. ¿A qué hora se duerme la Romy? No, bueno, mis horarios. Hoy, por ejemplo, me acabo de despertar. Pegué 8 horas recién antes de venir. Qué ídola. Claro, Sí. porque ¿a qué hora te despertás? Me despierto a las 4 de la mañana. Y estás en América a la noche ahora. Y estoy en América a la medianoche, llego a mi casa a las 2 de la mañana. Uy, Sol. Sol. Buah, me quedé enganchado con la nota con Sol. Soy un sol también. También, también. Romy. Es cierto. ¿Dormís ahí esas 2 horitas o seguís jirafa? Intento dormirlas, es difícil. Porque despertarse es muy feo, ¿no? Porque despertarse es muy feo y porque yo salí de la tele muy maquillada, como con chapa y pintura hecha. Claro. Entre que te desmaquillas, te acostás, pero por una cuestión de no despertarte al otro día y ser un Claro. cuadro todo Sí, espantoso, dantesco. Y la verdad que se te hace tarde, entonces... Claro, empezás a vivir ahora y después de... Ahora ya le pegás derecho, tal vez hasta las 10 de la mañana. Yo ahora me quedo. Te quedás acá. Ya me quedo acá hasta mañana. Claro. Si Te vas total, de nada. Claro. Me conviene, vivo en Claro. Flores. Entre que voy y que vuelvo, me Claro, conviene. mucho. Tati también vive en Flores, lo negó. En un momento nos decía Caballito. No, eso es Tremendo. horrible. La gente Bueno. de Flores no te va a recibir bien. Pablo vive en Saavedra y dice que es Urquiza. ¿Por qué? ¿Por No qué? sé, son los dos así. ¿Por qué aceptás una verdad dicha por un señor que cree que Atlanta es de primera? ¿Por qué no, lo lo objetás dice a la él historia. en lugar de Lo dice objetar la mi historia. dato? Lo dice la historia. Eso es verdad. Bohemio. Él tiene una ilusión con Atlanta, pero bueno, también ¿por qué rompérsela? Bueno, pero no le creas a él. Yo vivo en Urquiza, Seba. Bueno, nada, no me hagas hablar. Saavedra. La bio de Twitter de la Romy dice profesora de historia. Soy. Mirá qué bien. Increíblemente. ¿Ejercés o no? Por suerte no, pero si quiero te educo un pibe. O sea, si quiero... Bueno, nosotros estamos educando pibes, mirá lo que somos. Sí, no hay Claro. título de Contamos nada chistes acá. Solo Google. Si quiero, puedo, pero no estoy ejerciendo. ¿Te recibiste hace mucho? No, me recibí, en realidad, bueno, la historia de mi vida. Me recibí en el 2019, fines del 2019, o sea, no recibí el título, no tuve acto de colación, no tuve nada. 12 años estudiando, dije, bueno, voy a pegar fiesta, acto de colación. Por pandemia. Pandemia. Uf, bueno. Nada. No tenés el título entonces. Tengo ¿Estás el habilitado título, para pero clase? fui y me lo dieron como si me dieran un ticket del supermercado. Así, Claro. tomá, tac. Malísimo. No te tiraron harina, nada. Sí, porque eso me lo tiraron en diciembre de 2019 cuando Ah, me recibí. ok. Pero yo quería el acto. Entiendo. Yo quería el Revolear El quilombo, toga. vos querés Claro, quilombo. yo quería el quilombo, el que me quedan, bueno, te recibiste con 9 promedio, Claro. bien, algo. ¿Te recibiste ¿entendés? con 9? Sí, yo siempre fui Ah, muy nerd. sos muy Sí. buena. Soy muy nerd. No soy buena, soy muy nerd. ¿Dónde te recibís de profesora de historia? Perdón la ignorancia, pero... Yo me recibí en el Joaquín B. González. Ok. Mirá. Sí. Sabes que yo estoy en Tel Aviv, ¿viste? En la Universidad de Tel Aviv. No estudió en Tel Aviv. Y cuando me dijeron historia, ahora estoy tan arrepentido de haber dicho que no. No, no Pero fui a bueno. Tel Aviv, Seba. Estudié Sí. No, igual estudié está bien que te haya filosofía, está bien que hayas ciencias dicho. sociales, y dije no a la historia. ¿Historia Rarísimo. israelí vas a estudiar? No, historia mundial. Ah, como- mundial. Historia mundiales. Nada, sé un montón, pero no tengo el título, pero bueno, el título es... Desconfíen igual de un profesor de historia que les dice sí un montón, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque ¿Cuál es yo tu hay... fuerte? ¿Viste que los médicos, uno es ginecólogo, otro traumatólogo? ¿Vos, tu especialidad en historia? Sí. A mí me gusta historia, que en realidad es un gran problema. Yo me recibí y dije, no tendría que haber estudiado historia. Porque a mí me gusta historia argentina contemporánea. O sea, en realidad un poquito sociología. Claro, O sea, claro. pero bueno. ¿Contemporánea desde cuándo le decimos contemporánea? ¿Desde qué año? Y desde un 1970, 60, por ahí, hasta acá. Claro, para nosotros es reactual. De hecho, No, hice para la Pablo. tesis sobre historia contemporánea y mis profesores me decían, no la podés entregar, porque esto no es historia. Claro. Y yo tuve que ahí darle, justificarlo. ¿Y la tesis sobre qué caía? Yo hice conformación del PRO como partido político. Mirá. Sí. Ajá.
Qué Claro, seria, sí, qué seria la qué Romy. seria, qué Hay que seria. discutirlo como historia eso. Claro, ¿cómo lo argumento? Es ayer. Claro, es verdad. Y además yo la defendí cuando todavía estaba el gobierno de Macri, entonces era como... Bueno, pero el PRO, ¿cuántos años tenía ya a esa altura? No, porque claro, yo abarqué de 2001 a 2007. Entonces ahí se las pude vender. Bien. Era como, che, 2007 ya es historia, Ajá. estamos en 2019. Bien. ¿Y Pero no aprobaste? gustó, no gustó. ¿Igual te aprobaron o no? Sí, 10 me saqué. Ah, bueno. Esa. Esa, mira cómo me vendo, ¿eh? ¿Qué no Bien. gustó? ¿Qué no Muy gustó? bien. Gran nuera puedo ser. Muy bien. Es la Romy que está aquí con nosotros. Me divierten mucho tus tweets, porque sos guionista también. Soy guionista, sí. ¿Has escrito algo que podamos leer, que podamos En realidad leer? yo me digo guionista porque cómo le pongo el nombre a lo que soy. O sea, yo soy una cara dura, una chanta. No, no ladrona digas, fuerte. No digas así. Haces yo- buenos contenidos, sos una chica preparada, no digas eso. No te tires abajo. Yo, guionista soy desde que me agarró Federico Simonetti y me dijo venía a guionar. bien. No... Amigo nuestro. Amigo, por sí. supuesto. Yo soy de la escuela Simonetti. Que fue los primeros chistes que hice por dinero. Ajá. Antes hacía chistes en Twitter, Gratis. gratis. Mejor Después que tu dije, no lo hago más, Bien. gratis. Ajá. No me agarran más, gratis. ¿Sentís que te sirve mucho ser profesora de historia para escribir? De verdad te pregunto, ¿eh? Para todo me sirve. Ajá. Sí. Te sirve de todo lo que leíste, entonces tenés como un vocabulario, Claro. una forma. Y después, bueno, porque todo te parece un poco más absurdo, porque la historia es absurda y la vida un poco es absurda. Entonces, Por supuesto. te sirve desde ahí. ¿Se repite la historia de Romy todo el tiempo? Todo el tiempo, es ¿Sí? insoportable. Insoportable. Cuando sí. se habla de la grieta, por ejemplo, como si fuera algo nuevo. No, venimos agrietados de... De 8-10 Sí. hasta acá. Sí. Y va a seguir para toda la Iba a vida. seguir. El problema Ajá. es ponerle nombre. Claro. El ¿Tenés problema- próceres favoritos? Belgrano me cae muy bien. San Martín me cae bien. A mí me cae bien la gente así como ruda. Bien. Ajá. Obla. Sí. Bien, ¿algún prócer lado B que no tenga tantas luces de neón enfocándolo, que digas de este se habla poco, pero fue un capo? Almirante Brown, Ajá. por ahí. Está en el Nacional ahora. Sí, También. Él lo agarró. también. Sí. No, Le ganamos 4-0. Llevaron a Colombini. Paramos el tramo. Sí. También, pues, ojo, Seba con la versión del profesor de historia relacionado todo con el ascenso. Espectacular, ¿no? Todo Claro. el tiempo. JJ Sí. Urquiza Sí, y sí. haces un paralelismo. Bueno, entre- está Sarmiento, el sábado jugamos contra Belgrano, que te olvidás que Belgrano lo pensás como un equipo de fútbol, Pero es uno no. de los próceres más grosos. Sí. Y por eso Borges no quería hacer calle, decía, me van a olvidar. Por eso yo estoy a favor de esos equipos Por suerte se le dio. Sí. Estoy muy a favor de esos equipos que recuperan la épica histórica. Tipo Boca, chicos, Boca, ¿qué es Boca? aburrido. Está bien, pero Belgrano tiene una mala etapa y estás embarrando el nombre de nuestro ídolo máximo. Claro. Pero Belgrano también fue un hombre que le fue mal en la vida. Sí, pero lo tenemos que tener allá arriba. No puedo bien. referir. No, Es imagínate- como el billete de 5 mangos con San Claro. Martín. Si igual si le pones a tu Pongamos equipo más pro. Belgrano, la vas a tener que pelear. Pero Ya pará, sabes que la vas a tener que los de pelear. Talleres le dicen Belgrano vigilante, no está Ay, bueno, claro. Belgrano botón. Yo estimo que en vida alguien le habrá dicho Belgrano botón Un también. montón. a es Belgrano. verdad. Lo dejaron solito, Es un verdad. montón. Es usted un botón. Ajá. Claro, de Montgomery. Claro. Claro. ¿Y de qué te gusta hablar, Romy? En la vida, ¿cuál es tu tema favorito para hablar? Ay, qué difícil. A mí todo lo que es el barro. A mí me gusta mucho el barro, el escandalete barro. El tema Wanda te encantó, por ejemplo. Me volvió loca. Pero sobre todo porque el tema Wanda salió en un momento en el que uno necesitaba un respirador. Ajá. Veríamos como, bueno, Por pandemia, todo. pandemia, Sí, claro. todo política muy, muy complicada. Y de golpe te sale esto que son todos ricos peleándose por un tarambana. O sea, ojalá duró poco para tu gusto. Para mí duró demasiado poco y también, como todo lo que me gusta en la vida, después me terminé sintiendo estafada por la resolución. Esperabas otro final. Yo esperaba otro final, claro. Y ese video con Susana tampoco te satisfizo. Bueno, por eso yo me posicioné, hice una micromilitancia a favor de Wanda Nara y después sale y me hace la hermana Bernarda con Claro. Susana Jiménez. Entonces dije, no, hermana, No me va. estás estafando, claro. Me estás cagando. ¿Qué está pasando acá? ¿Y tus colegas profesores de historia? Vergüenza sienten. Sienten vergüenza. Sí, sí. Ajá, pero vos lo decís en chiste, pero ¿sentiste alguna vez alguna agresión más seria, más...? No, he tenido No. situaciones muy bizarras. Por ejemplo, una vez me escribió una chica que cursaba, que todavía no se recibió, pero que era compañera mía, y me dijo, el otro día en la cátedra hablamos de vos y vimos un pedazo de tu video. Y yo dije, pero chicos, yo en mi video de Instagram hablo de Wanda. ¿Qué están haciendo en el Joaquín? Claro. ¿Alguien está controlando el contenido que se está dando en la educación formal argentina? ¿Y? Me dijo, no, porque era como, mirá, los profesores de historia tienen otra salida laboral. Yo dije, no, bueno, no. No me pisen la manguera, soy la Sí, única. claro. Claro, vayamos por el CONICET, no por hablar de Claro, Wanda. Claro. Sobre todo porque después me sube la competencia a mí. Claro. Claro. ¿Y te interesa de verdad lo de Wanda? No. No.
No. Te divierte un poco. No, a mí me gusta hablar de cosas que no me interesan. Ajá. Porque si no, me involucro demasiado, porque soy una persona muy sentimental. Sí. Entonces, como todo me hiere, prefiero hablar de superficialidades que no me hieran. Sos un corazón Muy sensible. lindo. Soy un corazón sensible. Y bueno, Pisciana. entremos un poco ahí. Nada que ver con Piscis, ¿eh? No me preguntaron la fecha de nacimiento. ¿Qué día cumplís? 20 de noviembre. Igual. Mío, es mío. No, Los sí, pero invitados no los anotan. invitados no, son los oyentes que No, están Yo llamo. quería por participar, teléfono. voy de oyente. Solo es por teléfono. Solo por Que teléfono. ahora te vas a quedar acá, llamá. busca Ahora un llamo, interno, manda un llamá. audio, está bien. Pero ¿y cuál es tu tema, Romy? Sin querer lastimarte ahora ni que te pongas a llorar, pero esos temas que de verdad te hielan la sangre o decís, por este doy la vida. Bueno, la vida. un montón. La vida la di La por vida tantas es- cosas claro. y así termine. No, a mí me gusta mucho la política. Me gusta ¿Te gusta mucho la la política? política. Sí, Sí. lo que pasa es que es todo desolador. Ajá. Entonces, Pero mejor hay no un hablo. tema, porque una cosa es la rosca política y otra es la política, ¿no? A veces la sensación es que están rosqueando todo el tiempo Sí. y hay un país atrás. Sí. Pero eso no es la política, la rosca. Eso también es la política, pero eso es hablar de política o es hablar como en una empresa que decimos, che, este gerente ahora lo van a rajar, le conviene a este hablar mal de este, así después lo contratan. A mí la rosca me divierte mucho. Sí. A mí pero porque Es la algo que nos rosca divierte a todos. sí. es el escandalete de la política. Claro. Entonces, como a Es mí el el Wanda. escandalete me gusta, ahí me meto. Ajá, Pero cuando vos vas a analizar lo macro, decís, bueno, no hay salida. claro. Esto es un Titanic. Ajá. Y estamos muy mal. Y Estamos- aparte porque está gobernado por la rosca. La rosca pone un presidente, saca otro, es rosca, rosca, rosca. ¿no? Claro, por eso. Entonces Política, es como un círculo vicioso. Me gusta la rosca, pero me molesta la política, entonces... y así. Y las alianzas tienen que ver más con la rosca que con una ideología en común o un plan de país. Claro, parecido. exacto. ¿Militaste alguna vez? Sí, milité. ¿Querés decir a dónde o no? En el Partido Obrero. En el Partido Obrero, bien. Terrible momento de mi Ajá. vida. ¿Por Muy qué? confundida estaba. Ajá. Muy ¿Y confundida. por qué decís que estabas confundida? No, porque de golpe me encontré ahí como en un local con todos chicos de 15 años que querían romper cosas. y yo estaba ¿Vos cuántos como- años tenías? No, yo tenía 25, 26, Ajá. ya era una grandota boluda. Sí. Importante. Y de golpe era como, bueno, no, la militancia es ir a vender choripanes y yo era como, pero yo no quería hacer esto, ¿por qué estoy acá? Hablando con Altamira a las 3 de la mañana. No tengo ganas de hacer Sí, esto. claro. Pero la Eh, ilusión del militante de poder cambiar algo, ¿no? Sí, después cuando me di cuenta que no podía cambiar nada, pero porque no hacía otra cosa más que vender choripanes en ferias, dije, no, bueno, no es mi lugar este, evidentemente me tengo que ir. Sí. Pero bueno, lo tomo también como una experiencia de vida. Bien. Pero qué buenos choripanes aprendiste a hacer. No, A ver. eso lo hacen muy bien. ¿Sí? Lo hacen muy bien. Generalmente la izquierda está como el tema del pan relleno. Yo nunca vi pan relleno, yo vi mucho choripán. Y tal vez eso Y era mucho más patty. mucha hamburguesa. Mucho en los pa- 70, 80 era más hippie pan relleno, me parece. Sí, yo no viví la época de la izquierda perseguida. Ajá. La Yo izquierda viví más la de light. perseguir a la gente, que por Claro, favor me comprara vótennos, algo. vótennos. Por favor. Vótennos. Claro. ¿Y qué país te gusta, Romy? Vos decís, me gustaría tener el modelo de este país, si es que hay alguno. Eh, Eso le suelo preguntar a los de izquierda, a los militantes. Yo igual ya no soy de izquierda, No, no, ya sé, me pero- considero de izquierda, no. pero bueno, un poquito. Pero y a mí Uruguay me cae bien. Uruguay te cae bien. Uruguay, sí, porque Latinoamérica Ajá. habla el mismo idioma, no me genera un problema. Ahora todo esto que Pero yo tenés digo que como saber modelo- un idioma también. Como modelo de país, te digo. Uruguay, Uruguay me te cae cae bien, bien. gente tranquila, gente que toma mate todo el día, Claro. que puede consumir hierba y no tiene ningún problema. Ajá. Gente bien. Se Después está ya- diciendo vagos fumones. Corregí un poco, fumones. ¿Y qué corregí tiene el de timón, malo? corregí el ¿Qué tiene timón. de malo? Es el Obla? Que no le va a gustar a todos los y las uruguayas que los definan por el faso y el mate. Además, economía ordenada, además un montón de cosas. Bueno, no sé si ahora tan ordenada, pero pero- es un lindo país. Para, vos dijiste Bien. dentro de Latinoamérica. Porque si no pienso modelo de país de otra, Europa es muy frío. Frío climáticamente, literalmente. Frío climáticamente y la gente también es muy fría. Si no tengo que elegir España, y España la verdad que es como real, digámoslo, No, pero- o sea, es la puerta trasera de España, Claro, de pero, Europa. Pero los países nórdicos, por ejemplo. No, me embolan muchísimo. embolan. Pablo Gente decía que nos compre, embolada. que nos Pero compre son países- Canadá. Viste que, perdón. hace Yo quiero uno- problema también. Claro, nosotros no podríamos. Por eso yo tengo un par que fueron a Montevideo y todo bien, pero se pegaron un embole, ¿eh? La gente no se pelea tanto, nosotros nos peleamos mucho. No, me muero. Estamos cansados. Le va todo bien, tienen plata, se acuestan temprano. No. Claro. Aburrido. Yo Pero- quiero algo que sea como simpático, cordial, pero con alguna pimienta. Pero Algo estamos que- pagando unos costos caros por toda esa pimienta, ¿no? Y bueno, pero la vida es Gastritis, una gastritis. sola, Seba. Bien, Gastritis. eso es verdad. La Romy está con nosotros, compañera aquí en la radio, trabaja con María O'Donnell de Acá al Más. Tenemos un ping-pong Bien. de qué preferís. Sí. Por ejemplo, ¿Real o Ángel de Brito?
Ángel de Brito. Ángel de Brito. Si Sí. querés explayarte, lo podés hacer. ¿eh? No, Real fue mi modelo a seguir mucho tiempo. Ajá. Pero bueno, está medio alicaído. Le pegó mal Bien. la vejez. ¿Pero harías algo así? ¿Harías un programa de chimentos? Pues por supuesto. Sí. Sin ningún Haría. tipo de duda. Yo trabajé con Real. Ah, no sabía. Sí. ¿Dónde? En un éxito muy recordado de la televisión argentina llamado TV Nostra. Ah, sí, claro. TV que estuvo Nostra. El año pasado. o el Sí, otro nos año. fue bárbaro. Bien. Bueno, la mayoría de los programas de tele le va mal. Sí, Dos sí. o tres le va bien. Yanina Latorre o Marcela Tauro. No, cualquier cosa antes que Yanina La Torre. Y además Marcela Tauro la adoro. La adoro. No puedo es una persona que está en la tele y uno dice, ¿por qué? Ajá. Y esa gente a mí me gusta, porque hacer una carrera y que todo el mundo pregunte por qué, está muy bien. Está hace 30 años. Es ¿no? un talento que tiene. Claro. Vigencia. ¿Payares o Lucich? Lucich. Ajá. Me pero encanta Payares que me contestes sigue- tan apasionada. ¿Por qué? Payares me sigue en Twitter, así que ahora lo estoy dirigiendo un poco más a Payares. claro. Porque a mí famoso que me sigue en Twitter, famoso que le dejo de hablar mal. Claro, es tan fácil ganar. Vos no me seguís, Seba. Te voy a empezar a seguir. Matalo, mañana En a la mañana, Instagram- en Instagram matalo. te sigo. Estoy seguro Ah, que ¿en serio? Creo que sí. Me parece Sí. que no. Ahora chequeamos. Lo voy a corroborar. ¿Wanda o la China? No, Wanda. Wanda. Sí. ¿Y eso que te defraudó, decías? Sí, pero es una militancia que tengo. Ok. ¿Pampita o Nicole? Papita, toda la Sí, vida. ahí estamos de acuerdo. Nicole es... No. No. Ay, no te seguía. ¿Viste? Ahí te empiezo a seguir. ¿Viste? Ya te estoy siguiendo. Ah. Bien. Yo soy rencorosísima. Me doy cuenta. ¿Vicuña o Cabré? Vicuña. Ajá. Cabré me tiene podrida. Bien. Basta, señor. Va. ¿Carmen o Moria? Moria, modelo a seguir. ¿Estás viendo el siempre. programa que hace a la noche, Moria? Sí. Maravilloso. Fue Dalia Goodman, estuvo invitada. Ah, es adictivo, ¿eh? Maravilloso. Pones, crees que un te vas a late quedar night. un minuto y como ella habla rápido y... Te llevó toda la hora. Claro, te va llevando. Y es maravilloso porque es un programa del cual no te llevas nada. ¿En qué sentido? No te informan, no te llevas nada, pero ¿De qué te programa hace sí? bien. ¿De cuál sí? Claro, ¿de cuál sí? No, bueno, qué sé yo. Pero pará, es una regia conductora de televisión, se la banca, tiene una presencia tremenda y Pero tiene digo, un carisma al hablar. vos mirás, no sé, un programa de chimentos, te enterás cada tanto de algún chimento, que no te cambia la vida, claramente, pero te enterás de algo. En el de Moria no, y sin embargo no lo puedes dejar de ver. Tiene Es un- invitados. Tiene invitados. Lo único que me molesta un poco es que le pongan Moria es Moria. Dale. No, me gusta a mí. Una lluvia de ideas, chicos. Me gusta. ¿Susana o Mirta? Esta es terrible. Esta es terrible. Acá Pero es si la te espada dijera y la pared. Unitarios federales es más fácil que esto. ¿no? Sí, toda la vida. No, te voy a decir esto. Ay, A ver. te voy a decir Mirta. ¿Por qué? Porque me parece que hay como una impunidad de la abultada trayectoria vital. O sea, una ok. mujer que es grande, que es muy lúcida. Muy grande, 95. Gracias por dejármelo decir. Grande, está lúcida. Sí, que es un montón. Susana es como tiene menos edad y no está lúcida. Sí, Entonces, ¿cómo que? en lucidez vamos con Mirta. Bien. Después, ideológicamente, me estás poniendo a definir entre lo